4.227 suicidios, lo que significa a la práctica 2 suicidios cada hora en España. Primera causa de muerte absoluta, el suicidio. Es la única franja de edad, entre los 15 y 29. Ya no sabemos aburrirnos, ya no sabemos sentir ninguna emoción de estas que tildamos de negativas. Hay veces que parece que la gente compita para ver quién está peor. Entonces vamos a hablar sobre el tema de la comunicación. Si la otra persona ha hablado mucho más que tú, ha ido bien la conversación. Si ha sido 50-50, no ha ido bien. Y si tú has hablado más que la otra persona, ha ido fatal. Eso ha sido un desastre por mucho que tú creas que ha ido bien. Siento que realmente lo estás pasando muy mal. ¿A ti esto qué te hace sentir? Y es muy complicado trabajar con alguien que le han invalidado, ¿no? Que le han dicho lo que tú decías, ¿no? Ah, bueno, pero no pasa nada, hombre, yo también he salido de esto, no te preocupes, ¿no? No estés triste. Sí, no estés triste. Sí, genial. Esto ha hecho que esté en la historia de la humanidad, 0 personas han dejado de estar tristes con esta frase, pero bueno, la seguimos diciendo. ¿Qué quieres, que te escuche o que te dé soluciones? Cuando hablamos de conducta suicida y riesgo suicida, tenemos que aceptar que el riesgo está ahí. Podemos perder el miedo a decir la palabra suicidio y preguntarle directamente. ¿Y ahora mismo estás pensando en suicidarte? Laura, bienvenida al podcast. Para los que no te conozcan, introdúcete un poco y dinos a qué te dedicas. Pues me llamo Laura Horcajo, yo soy psicóloga general sanitaria y estoy aquí porque soy miembro de la Asociación Catalana por la Prevención del Suicidio. Aparte soy coordinadora del servicio de atenciones de la asociación y responsable de la sede en Reus. Nosotros tenemos sede en Barcelona y en Reus y lo que hacemos es acompañar a los familiares de personas en riesgo de suicidio pues en esta situación y también a profesionales, a cualquier persona al final que conviva con esta realidad. ¿Podrías darnos un poco de contexto para gente como yo o gente que no vea esa realidad que estás comentando? Ya sea a través de números o a través de información que nos haga entender que es un tema realmente serio y que pasa más de lo que creemos. Sí, bueno, pues ahora han salido justo, el INE siempre va casi 2 años por detrás, ¿no? En cifras. En el INE justo han salido las cifras de 2022. Tenemos 4.227 suicidios, lo que significa a la práctica 2 suicidios cada hora en España. Entonces esto ya nos da una pista de la magnitud, ¿no? de la realidad que es. Después también aquí tenemos que tener en cuenta, y simplemente para reflexionar, ¿no? Yo siempre lo lanzo aquí, que hay otros tipos de muerte como son el ahogamiento, las caídas accidentales, otros accidentes, que esto no significa los accidentes de tráfico, van aparte, que suman casi 10.000 muertes entre ellas. Entonces aquí seguramente también, si hiciésemos un poco de investigación, habrían suicidios aquí, ¿no? Esto, para que no sea dicho así sin datos, hay un estudio hecho en Tarragona entre los años, ahora no recuerdo exactamente, pero 2004-2012, que aquí se hizo después la investigación forense y había de media entre estos datos, entre estos años, un 16% de suicidios no declarados, es decir, que teníamos que sumar a las cifras oficiales. O sea, hay un mínimo de 2, lo que has comentado. ¿Y cuáles son los grupos que están más en riesgo? Lo que habéis visto en la asociación o el tema de estudios también, ¿cuáles son los grupos que están en riesgo? Sí, nosotros siempre hablamos de grupos de riesgo y bueno, pues aquí diré cifras, ¿no? Por ejemplo, el 41% de los suicidios están dentro de entre los 40 y los 59 años. Entonces, aquí tenemos un dato importante y aquí siempre surge un poco la duda de, ostras, entonces, ¿por qué se habla tanto de la adolescencia si el 41% están aquí dentro, ¿no? Bueno, pues porque en los adolescentes es esta etapa en la que apenas hay mortalidad, ¿no? En comparación con el resto de población, y tenemos como primera causa de muerte absoluta el suicidio. Es la única franja de edad, entre los 15 y 29. Verás que siempre hablo de cifras como muy exactas, es porque el INE es como las tiene, ¿no? Tipificadas y cómo se pueden extraer los datos. Entonces aquí tenemos la primera causa de muerte absoluta, hasta el 2020 eran los tumores, pero ya ahora, todos estos años de momento, es el suicidio la primera causa. Y el hecho de que en la adolescencia también encontremos tantos casos, ¿a qué se puede deber?
Bueno, aquí como siempre abrimos el gran tema de que el suicidio siempre hablamos de factores de riesgo y factores de protección, ¿no? Entonces, bueno, es multicausal, pero sí que es cierto de que hay, bueno, podríamos hablar, pues por ejemplo, de pantallas, podríamos hablar también de la etapa que es la adolescencia. Nosotros hablamos de que es una etapa muy vital, es cierto, pero también tenemos que hablar de duelo. La adolescencia en sí misma es un duelo pues de la imagen, ¿no? De esa persona que veo en el espejo y ahora es totalmente distinta, casi como quien dice de un día para otro. Es un duelo también de hasta ahora mis padres eran mi referente y ahora dejan de serlo, ¿no? Y tengo que crear mi propia identidad. Aquí vemos esta lejanía, ¿no? De la relación entre iguales, cobra una importancia muy grande y a los padres se les deja un poco de lado, pero es que lo necesitan para generar su propia identidad, ¿no? Entonces estamos hablando de un contexto muy complicado. Si le preguntas a alguien, o ahora para que reflexionar, ¿no? Que estamos aquí, ¿el mejor momento de tu vida fue tu adolescencia? Hombre, yo te diría que sí, como Sí. menos preocupaciones en ese momento. En cuanto a felicidad, la percepción de felicidad, a mí en mi caso, yo creo que fue, bueno, cuando menos preocupaciones, menos responsabilidades, pero me siento, digamos, mejor ahora, porque ahí era como una burbuja. Estábamos Vale. como en una burbuja. Pues ahí das un poco. La mayoría de gente te dice no y lo recuerda pues porque todo es muy intenso. Te pasa algo, estás triste y es muy intenso. Es como esa falta, ¿no? de marco de referencia en la adolescencia. Entonces, por eso es un grupo de riesgo importante. ¿Qué más grupos podríamos encontrar? Pues tendríamos las personas, los colectivos invisibilizados, por ejemplo, pues tenemos prisiones, tenemos personas migradas, tenemos personas drogodependientes, son grupos de alta vulnerabilidad que están muy invisibilizados por la sociedad, ¿no? Después las personas mayores, ya solo con hablar de este grupo de personas muchas veces se les llama inactivos. Ya nos da un poco, ¿no? una pista de por dónde va, ¿no? y cómo están un poco olvidados porque ya no están activos dentro de la sociedad. ¿Y cuál sería la razón principal o cuál crees que es la razón principal para que los grupos de tercera edad también cometan suicidio? Bueno, pues porque un poco les está cambiando el contexto totalmente. Dejan de ser activos y ellos lo saben, tienen muchísimas horas libres. A veces no hemos trabajado esto durante la etapa adulta, por tanto no tenemos hobbies. Los hijos, a día de hoy en la sociedad actual en España, todo contextualizado, ¿no? Pero los hijos han ido hace poco de casa. Te ves con un cuerpo que cada vez pues, bueno, tiene menos funcionalidad, depende también de los hábitos de vida que hayas llevado, pero es así, ¿no? Entonces, bueno, es un contexto complicado y después que todo, cuando una persona mayor se queja, ¿no? Me duele esto, me encuentro mal, pues es todo síntoma de la edad. Bueno, es porque se está haciendo mayor, ¿no? Ya es así. Otro tema que he escuchado a veces es la cantidad de suicidios en hombres y mujeres. ¿Tienes información sobre eso? Sí, realmente el suicidio hay que mirarlo, hay que tener una mirada de género, porque 3 de cada 4 suicidios son por hombres. Bueno, ¿Y por qué? puede haber muchísimas causas. Pero yo te diría que una parte es la sociedad lo marca bastante, ¿no? Si vemos, sí que es verdad que 3 de cada 4 suicidios son hombres, pero también las tentativas por suicidio son muchísimo más altas en mujeres, lo que significa que aquí hay una tendencia y una habilidad a pedir ayuda mucho más alta en mujeres. Yo me encuentro mal, muchas veces las tentativas pues no dejan de ser este indicio de necesito ayuda, ¿no? Los hombres, en cambio, pues la sociedad es como que no recoge tanto que puedan pedir esta ayuda o ellos no lo sienten así. Y después también hay un tema de temperamental, ¿no? De que sí que es verdad que la impulsividad es más fuerte normalmente en los hombres. Habrían muchas más causas, pero estas podrían ser algunas de las principales. Un dato que también es interesante es analizar un poco la diferencia y la comparativa, ¿no? de las muertes por accidente de tráfico versus las muertes por accidente por suicidio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues tenemos datos recogidos, si vemos, ¿no? He cogido los datos de entre 2000 y 2020, que son 20 años, ya es una muestra importante. Los accidentes de tráfico en 2000 empezaron por 6.098. En cambio, a fecha de 2020
los teníamos ya en 1463, que es una reducción muy importante y súper interesante. El suicidio, en cambio, empezó en 2000 en 3.393 y, en cambio, para 2020 estaba en 3.941. Entonces, lo que ha habido es un aumento. ¿Qué diferencia hay aquí? ¿Qué es lo realmente interesante? Pues que en accidentes de tráfico hemos visto una campaña a nivel nacional, la DGT ha empezado campañas específicas, después cuando cogemos estas fechas y vemos por años, pues la DGT implanta la obligatoriedad del cinturón de seguridad. Hay una bajada de muertes por accidentes de tráfico. La DGT pone el carnet por puntos. La DGT pone la limitación de consumo de alcohol cuando conduces. Todo esto incide directamente en las muertes, ¿no?, por accidente de tráfico. Pues en el suicidio lo que necesitamos es lo mismo, un plan de prevención nacional y unas campañas que tengan unos objetivos claros a trabajar. ¿Y qué tipo de campañas crees que se podrían hacer o que estén haciendo en otros países y se puedan copiar aquí? Sí, pues por ejemplo la de puntos negros, ¿no? Nosotros tenemos identificados en España, en diferentes territorios, que hay zonas en las que hay un índice elevado de muerte por suicidio. Pues aquí lo que se ha hecho en otros países, por ejemplo, es poner cámaras, señalizar. Entonces esto ya lo estás generando, que sea un sitio público donde ya estás evitando esta muerte. Y esto, pues, por ejemplo, podría ser una campaña específica para evitar muertes por suicidio. ¿Y por qué crees que no se llevan a cabo? No sé si vamos a entrar en temas políticos quizá, pero ¿se sabe cuál es la razón? Bueno, un poco opinión también a nivel personal. Yo creo que como es una realidad difícil de trabajar porque es multifactorial y porque no tiene una única causa, aquí tenemos que desplegar realmente muchos recursos, ¿no? Entonces, pues bueno, como la muerte por suicidio ha estado silenciada mucho tiempo, ha estado en el cajón, ¿no?, de lo privado, era una realidad que tampoco existía y bueno, pues mientras esté ahí tampoco molesta a nadie, ¿no? Yeah. Vamos a entrar, Laura, en el tema de la conducta suicida. Vamos a ver un poco qué es y qué diferencia puede haber con la autolesión y señales para poder identificar este tipo de conducta, sí, ¿no? Entonces vamos a empezar por la base. ¿Qué es este tipo de conducta? Sí, la conducta suicida tiene un elemento central y es el indispensable y es la intencionalidad de acabar con la propia vida. Aquí podemos ver pues diferentes grados de intencionalidad que normalmente van en aumento, ¿no? Pero lo importante es esta intencionalidad y aquí es donde se diferencia directamente de la autolesión, porque la autolesión no tiene esa intencionalidad de acabar con la propia vida. Si le preguntamos a la persona que se autolesiona, no te va a decir que con eso quería acabar con su propia vida, te va a decir pues bueno, que quería evitar un malestar emocional, que le duele más el malestar emocional que el físico y es una manera, ¿no?, de interceptar este dolor, etcétera, etcétera. Hay diferentes motivaciones, ¿no?, para la autolesión, pero lo principal en la conducta suicida es esto. Entonces, es importante porque si depende de la edad madurativa o el nivel evolutivo de la persona, es posible que su tentativa, su manera de intentar, ¿no?, acabar con su vida, pues podríamos decir que sea cutre, ¿no? Que nosotros digamos, pues sí, es imposible, pero si esa persona, por edad, por lo que sea, pensaba que así podía acabar con su vida, eso es una tentativa. ¿Se puede pasar, o sea, en qué momento, digamos, que esas autolesiones pueden llegar a pasar a la situación de cometer suicidio? Vale, aquí es complicado, ¿no? Es que las autolesiones serían un factor de riesgo, es decir, vale, cuando tenemos autolesiones lo que vemos es que, voy a formularlo al revés, cuando vienen ¿no?, cuando hay una tentativa de suicidio, por ejemplo en el Hospital Sant Joan de Déu Materno Infantil de Barcelona, lo que se ve es que un 40% de las personas que han tenido conducta suicida presentaban autolesiones en algún momento de su historia de vida. Esto va directamente relacionado con que normalmente detrás de la autolesión hay una falta de habilidades, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a no saber afrontar las dificultades que nos va presentando la vida. Entonces es más fácil que la persona se vea en este bucle, ¿no?, de negatividad y dolor, sufrimiento, que no sepa afrontar cuando hay autolesión antes. ¿Qué tipo de señales, cómo podemos identificar, ya sea con frases, expresiones o comportamientos en la gente, que tengamos que preocuparnos y ya tomar un poco de acción?
Pues mira, te lo voy a poner con un ejemplo práctico, ¿vale? Me voy a tomar a mí misma como referencia y me voy a tomar ciertas licencias Vale. literarias para encuadrar un poco más el ejemplo, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta siempre que hablamos de factores protectores, factores de riesgo y señales de alerta, como tú bien has dicho, ¿no? Entonces, pues bueno, yo soy una mujer de 39 años, tengo pareja desde hace mucho tiempo, mi pareja de toda la vida, 15 años, soy muy sociable, tengo un grupo de amigos amplio, tengo muchos hobbies, mi trabajo me apasiona, trabajo en prevención del suicidio, además soy psicóloga, me gusta mucho, es muy vocacional, entonces tengo una vida muy plena y no sería un perfil que pudieses pensar a priori, ¿no? De que yo me puedo plantear acabar con mi vida, ¿no? Pero bueno, hay un momento, ¿no?, de crisis vital negativa, que es lo que en la mayoría de casos desencadena, no siempre, pero hablamos de generalidades, ¿no?, para entender un poco. Y aquí es que mi pareja, pues yo no me lo veo venir, pero me dice que quiere dejar la relación. Entonces, para mí aquí, ostras, es un choque brutal, pero aparte de que siempre, ¿no?, dejar una relación es muy complicado, se junta que yo con 39 años resulta que yo siempre mi deseo más grande ha sido ser madre, por cuestiones de la vida no lo he sido. Y ostras, no solo tengo que lidiar con el dolor de que pierdo a mi pareja, a mi apoyo, sino que ahora digo, ostras, esto se ve súper truncado. Y yo en ese momento, pues no sé ver otras soluciones y digo, es que esto se me pasa el arroz. Bueno, digo, pues voy a empezar a mirar Tinder, por ejemplo. Y yo intento quedar con gente, pero no veo que busquen algo serio, es como que no hay conexión, a mí no me acaba de encajar eso. Entonces, la solución, ¿no?, que yo intento poner ahí no me es efectiva y digo, bueno, pues a lo mejor no puedo tener pareja. Pero es que resulta que al ser pareja de toda la vida, los amigos que tengo, este círculo social tan protector, que sería un factor de protección y que me pueden ayudar, ¿no?, en esta situación, son de él, es decir, el grupo era de él en un inicio. Sí que es verdad que a día de hoy se ha convertido también en el mío, quedan conmigo puntualmente, tengo una buena relación, pero bueno, en el grupo pues el que sigue yendo día a día es él y yo pues me veo un poco fuera. Tengo mis amigas de hace mucho tiempo que seguía hablando con ellas, pero bueno, como no quedaban el día a día, están un poco dispersas y bueno, les explico mi situación, pero no me siento cómoda, no es la gente con la que iba cada día. Entonces yo me voy viendo cada vez más aislada, que esto es un factor de riesgo muy importante cuando la persona empieza a ver que no tiene, ¿no?, todos estos puntos de apoyo. Entonces aquí estamos viendo la figura de alguien que está en caída libre, intenta agarrarse a los factores protectores, pero no les son eficientes, ¿no? No los tiene ahí. Entonces, bueno, llega un punto en que yo estoy muy mal, cada día estoy en un bucle cada vez más negativo, ¿no? Empiezo a perder un poco esa esperanza de soluciones, ¿no? Porque mis recursos siento que no son eficientes, que no tengo estos recursos, y hay un punto en el que digo, ostras, ¿cómo voy a ir yo cada día a trabajar, a hablar de prevención del suicidio, a ayudar a otras personas, si es que yo misma empiezo a tener este punto de la vida tiene sentido? Por tanto, llego a un punto inevitable en el que yo siento que tengo que pedir la baja laboral porque no estoy en condiciones de hacer mi trabajo bien. Y cuando yo pido la baja laboral ya ni siquiera tengo este trabajo tan vocacional y que me interesaba tanto y que me gustaba tanto. Y aquí yo ya empiezo a pensar qué sentido tiene mi vida, porque realmente la familia, pues sí, me llevo bien, pero resulta que mi familia no es de Cataluña, es de fuera. Entonces, pues bueno, una llamada telefónica al final y sí puedo ir a visitarles, pero no están en mi día a día. Y yo empiezo a plantearme que realmente esto es un sufrimiento tan grande y no veo cómo salir de él, que hago una tentativa de suicidio. Vamos a aprovechar este caso que has explicado. Imaginando que esta persona tiene las señales de alerta más frecuentes, ¿cuáles diríamos que podrían ser, visto desde fuera? Sí, pues mira, una que normalmente suele indicar riesgo inminente y que muchas veces pasa desapercibida es yo estoy muy triste en todo este proceso, ¿no? Y me veis mal y cada vez voy cambiando más, me voy aislando, pero llega un momento en el que pues entro un poco en calma. Y la tendencia es a pensar, pues ostras, pues Laura empieza a ver, ¿no?, un poco la salida, qué bien. Pues no, resulta que mi calma es porque yo ya tengo un plan específico para acabar con mi vida y esto me da paz porque digo, voy a dejar de sufrir. Entonces esto sería una señal de alerta. ¿Qué otras señales? Todos los cambios actitudinales, porque aquí vemos un cambio de actitud bastante repentino, pues cualquier cambio de actitud repentino tenemos que poner el foco ahí, ¿no? Pues una persona muy triste que cambia a estar muy irascible, una persona muy calmada que cambia a estar irascible, o al revés, una persona muy alegre que de golpe está muy triste, ¿no? Una persona que es muy sociable y de golpe se aísla mucho.
También podemos ver señales verbales. Es que no sé para qué voy al instituto, no sé para qué me voy a levantar hoy. A lo mejor son un poco, todos lo podemos decir, pero Sí. simplemente son señales, cada una indica un riesgo más elevado o menos, pero que se puede preguntar, simplemente poner el foco y si no es, pues pasamos a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Lo de los cambios estos de actitud, ¿ese cambio tiene que perdurar en el tiempo o pueden ser cambios que vayan, pues por ejemplo, está 2 días súper bien, el tercer día está mal y es como una montaña rusa? ¿O suele ser que cuando cambian se quedan en ese cambio durante un tiempo? Depende. Aquí en el cambio, que es un riesgo inminente, normalmente son unos días y a partir de ahí lo más probable es que haga la tentativa de suicidio porque la calma viene dada a que va a dejar de sufrir, ¿no? Uh-huh. Viene supeditada a esto. Pero también se puede alargar un poco más en el tiempo porque a veces dicen, ostras, pasará este cumpleaños, pasará esto y lo haré en este momento, ¿no? Entonces, es depende, no, no es exactamente. Y estos cambios tan picos que tú comentas también pueden ser una señal de alerta y se pueden prolongar en el tiempo, porque a veces cuando empezamos a estar mal, esto ya sería un poco más de trabajo de aterrizarlo en el caso concreto, pero muchas veces empezamos a hacer cambios, ¿no? de actitud que se prolongan en el tiempo. Claro, ahí veo yo un poco de reto el hecho de, claro, yo pienso que muchas personas tienen estos cambios, pues hay veces que están más tristes o cambios más radicales y puede deberse a, pues ya sea en el trabajo están teniendo una mala época o su relación o con un amigo se han peleado. O sea, siempre hay como razones que pueden hacer cambiar esa actitud de la persona. ¿Cómo podemos diferenciar simplemente ese cambio de actitud que puede ser causado por temas normales o ya algo más importante? Vale, sí, es buena pregunta. Para empezar, yo diría que lo primero que hay que tener en cuenta es la base de la persona. Si esa persona tiene más tendencia, hay personas que tienen menos estabilidad emocional, ¿no? Y tienen más cambios emocionales. Pero si esto es algo inerte a la persona, no es un cambio que estés viendo, ¿no? Es algo que se prolonga en el tiempo. Entonces aquí, en principio, no habría por qué preocuparse. Pero cuando es un cambio de actitud, que aquí es lo que estamos viendo, aquí no está de más preguntar. Y aquí es poner el foco, no siempre es desplegar un montón de recursos, es simplemente preguntar ¿cómo estás? Y a veces sí es realmente ya es una persona que se ha detectado que está en riesgo, pues podemos preguntar directamente, no pasa nada. Uh-huh. ¿Has pensado en quitarte la vida? Porque si yo te veo muy mal y yo te lo pregunto a ti y a ti no se te ha pasado por la cabeza, tú simplemente dirás, ¿qué va? Bueno, pues aquí se cierra la conversación, no pasa nada, ¿no? Luego entraremos en este detalle cuando acabemos el tema de los factores, que es también un poco la comunicación y cómo todo el tema del suicidio y la muerte es tabú y cómo poder afrontar una conversación sin ningún tipo de tapujos. Pero antes de pasar a eso, me gustaría seguir a ver si hay otro tipo de señal más típico que podamos encontrar. Sí, los hay más típicos. Pues, por ejemplo, cerrar asuntos pendientes. Cuando ves personas que no se han preocupado nunca, a lo mejor, de esta cuenta corriente, de golpe, pues te pongo a ti también de cotitular. Este piso, pues mira, voy a hacer un testamento y nunca se había preocupado, ¿no? No tiene por qué, siempre decimos, no tiene por qué indicarlo, pero bueno, nos puede saltar esta alerta, ¿no? De esto está pasando aquí. O, por ejemplo, una persona que nunca había bebido y de golpe empieza a beber más de lo que normalmente estaba habituada. No quiere decir que tenga un alcoholismo, pero está haciendo este cambio, ¿no? Y está ingiriendo más sustancias. Todo lo que sean cambios nos tiene, y normalmente con cierta... poco extendidos en el tiempo, ¿no? Que no estamos habituados a verlos, nos tiene que hacer saltar esta alarma. Vamos a pasar a los factores de riesgo. ¿Qué factores pueden provocar que una persona llegue a estar en esa situación? Vale, pues factores que podemos identificar son, por ejemplo, una enfermedad crónica que causa dolor. Al final el dolor crónico pues, es un factor de riesgo. Una alta reciente de una hospitalización psiquiátrica. En ese momento, en el momento de la alta, es un factor de riesgo. Tenemos que tener en cuenta que esa persona está en un sitio fuera de su día a día, ¿no? Y muchas veces cuando vuelve a casa vuelve a enfrentarse a todas esas situaciones, ¿no? Que a lo mejor le han provocado en parte ese malestar. Entonces ahí tenemos que tener un poco más de vigilancia, ¿no? De protección hacia la persona. Una mala relación familiar, una falta de redes sociales, ¿no? Amistades, un acontecimiento vital negativo que puede ser una mala situación económica, romper con una relación importante,
que te despidan del trabajo, ¿no? Una situación laboral complicada, todo lo que sea una situación, ¿no? de crisis vital, esto también es un factor de riesgo importante. Y cuando os llega gente a la asociación o veis casos reales, ¿normalmente son varias de estos factores que se han juntado o hay alguno que sea simplemente con esto ya tienen muchas razones? No, normalmente yo siempre digo, es como un vaso, ¿no? Y se va llenando de pequeñas gotas y después está el factor precipitante, que es la última gota que hace que se derrame el vaso. Pero este factor precipitante no viene solo, ¿no? Muchas veces, pues bueno, por ejemplo, si es una persona que van a desahuciarla, aquí tenemos un acontecimiento vital negativo, bastante impactante, pero si tiene una buena red familiar, sabe que le van a apoyar, tiene una buena red de amistades que también le apoyan en su día a día, en el trabajo pues le motiva, le va bien y sabe que también tiene ese tiempo, ¿no? dedicado ahí. Si tiene todo esto, pues mira, serían factores protectores, ¿no? Si tiene todo esto y no son gotas, ¿no? que hemos echado al vaso negativas, pues bueno, el desahucio en sí no le afectará en su contexto vital como le podría afectar si todo esto estuviese en negativo, ¿no? Pues un mal contexto, una mala relación familiar, una ausencia de redes sociales. Además, pues bueno, en el caso de, por ejemplo, trastornos mentales, pues una mala adherencia al tratamiento. Todo esto pues suma, ¿no? a su contexto. Háblame también, ahora estás comentando redes sociales, pero reales, ¿no? de tu red social real física. Háblame de las pantallas en este caso y de redes sociales, que algo también que me comentaste cuando nos reunimos era el tema de las pantallas y el hecho de que ya no nos aburrimos. Y también lo comentaste un poco como factor de riesgo. ¿Podrías explicarme un poco más? Sí, las pantallas en sí son un factor de riesgo. Esto es un tema un poco controvertido, ¿no? Porque ahora está bastante y hay gente que está muy a favor, gente que está muy en contra, pero en sí lo que hacen un poco es desconectarnos de nuestro mundo emocional, ¿no? Simplemente vas a la cola del banco y normalmente no ves a nadie que tenga este momento de aburrimiento, por ejemplo, ¿no? Están con el móvil. ¿Y dónde nacen las mejores ideas, la creatividad, ese momento de reflexión sobre ti mismo? En el momento de que nos aburrimos. Nosotros utilizamos ese aburrimiento, ¿no? con otro objetivo, ¿no? Ahora que cogemos el móvil y siempre hay algún input en el móvil. Entonces, claro, ya no sabemos aburrirnos, ya no sabemos sentir ninguna emoción de estas que tildamos de negativas, ¿no? Entonces, claro, si no aprendemos, al final el cerebro tiene neuroplasticidad y funciona con este lose it or use it, ¿no? Si no lo usamos, al final acabamos dejándolo estar, ¿no? Y llegamos a un punto en el que no sabemos frustrarnos, no sabemos aburrirnos, no sabemos sentirnos culpables. Es curioso lo de las redes sociales porque tanto Instagram como todas las redes sociales actuales hay psicólogos trabajando dentro, o sea, se gastan millones para que los psicólogos les digan cómo pueden hacer que funcione la red social, ya sea con las notificaciones que te salgan cada X tiempo o que el algoritmo te muestre cosas que sabe que te gusta o que puedan ser polémicas o no. Y luego todos esos millones pagados a psicólogos para que la aplicación sea adictiva y pase lo que estás hablando, tiene unas consecuencias que preocupan a otros psicólogos, que es en tu caso, que trabajan en asociaciones. Es como estáis en el extremo, ¿no? Por un lado están los psicólogos de pues, conducta, no sé qué tipo de conducta tiene que ser, conducta de adicción o lo que sea, y luego estáis aquí. Entonces, por culpa de unos, os llega, digamos, las situaciones a los otros. Entonces, es un tema que es para pensar, porque las millones que se gastan para que nosotros cuando abramos las redes sociales nos sintamos ahí enganchados, también es un tema bastante polémico que creo que poca gente sabe, la de millones que se gastan por ahí. Totalmente, totalmente. Hay equipos enteros trabajando día y noche de neuropsicólogos para estas Big Tech. Bueno, ahora de hecho ha sido el juicio de la ciudad de Nueva York contra las Big Tech, ¿no? Porque realmente ven que está enfocado a generar adicción y enganche a los adolescentes. Entonces va a un público muy concreto. Los Reels, por ejemplo, son de 30 segundos, está súper pensado, no te dejan un momento de descanso a la reflexión para que tú puedas desengancharte de esto. Entonces realmente sí, es cierto. Y claro, al final el problema no es que lo veamos otra parte de la población, ¿no? Estos psicólogos, es que lo vemos toda la población el problema que se está generando, porque nosotros al final pues
Estoy yo aquí, ¿no? Contigo, estamos en nuestro tiempo libre haciendo divulgación de esto y hablando sobre algo y sensibilizando sobre algo importante. Pero es que estas personas están pagadas con un equipo muy grande detrás, entonces es imposible con psicoeducación de una parte, ¿no?, de la población que queremos alertar de esto, llegar a contrarrestar todo este equipo que hay detrás de las Big Tech. No es viable. Uh-huh. Luego lo único que hacen es, por ejemplo, en TikTok creo que hay una opción que puedes activar que cuando llevas no sé cuánto tiempo te dice para un poco y puedes seguir cuando quieras. O sea, tampoco es que te pongan una barrera muy, muy clara. Vi que en China tienen TikTok que es completamente distinto a cómo funciona aquí. Y ahí está un poco filtrado por tema, en ciertas horas los niños solo pueden ver ciertas temáticas y hay horas del día que el acceso a TikTok está restringido. Luego a ver si encuentro dónde lo encontré, dónde lo vi para pasártelo y que lo veas porque es interesante. Que justo Pues donde sí. crean la aplicación se utiliza de una manera y cuando sale de ahí es usarla como queráis. Sí, Nos da igual cómo reaccionéis, ¿no? ¿Quieres que pasemos al tema de factores protectores? Una vez ya hemos visto todos los factores de riesgo, o si quieres añadir alguno más. También podría, sí, porque nos viene mucha gente, claro, cuando lees el prospecto, de que pone que la medicación, por ejemplo, para la depresión puede causar un índice más elevado de suicidio, ¿no? Que puede causar, claro, muchos familiares se preocupan y dicen, no, que no lo tome, ¿no? Y esto sí que es importante, bueno, porque muchas veces al principio aquí esto es un factor de riesgo, pero es un mal que tenemos que asumir, ¿no? Vale. Para que, pero sí que es cierto que provoca esto porque muchas veces hay una activación motora antes de que llegue la activación mental. Entonces, bueno, pues tienes a una persona más activa a nivel motor que mentalmente está deprimida. Entonces aquí el riesgo se aumenta un poco, pero con elevar un poco, ¿no?, el acompañamiento estas 3 semanas, pues la medicación después nos va a ayudar realmente. Porque es una medicación que dura 3 semanas. Bueno, a empezar a hacer efecto normalmente a nivel mental son 3 semanas como mucho. Hay gente que en 2 semanas ya empieza a hacer efecto. Okay. Vamos a hablar sobre los factores protectores. Cuéntame un poco más sobre esto. Sí, pues bueno, como factores protectores tenemos, por ejemplo, si una persona tiene un trastorno de salud mental, pues que tenga una buena adherencia al tratamiento. Si tiene una enfermedad física, lo mismo. Una buena red de apoyo a nivel familiar, a nivel social. También el vínculo con las mascotas es un factor protector importante. Sí, es algo que te ata, ¿no? Ves a muchas personas que están con esta conducta suicida, que tienen mucho desánimo, pero bueno, al perrito que quieren tanto y que no saben quién lo va a cuidar, ostras, pues si yo me voy, ¿con quién se va a quedar, no? Y salen 3 veces al día a cuidar al perrito y a lo mejor no tienen nada de ganas para ellos, pero bueno, por el perrito sí salen, ¿no? Y después también las creencias religiosas, que después aquí, este es un tema muy controvertido, ¿no? Y bueno, pues podemos estar a favor o en contra de muchas cosas que conllevan, pero en sí es un factor protector. Las personas que tienen esta espiritualidad incluso les protege muchísimo, porque aquí es alguien que está por encima, o algo que nosotros no podemos decidir por él y que tiene un plan y que esto ya cambiará, ¿no? Y te lo verbalizan, ¿no? Que esto es lo que les ha llevado a creer que por muy mala que sea la situación, pues mejorará. Sí, el tema de la religión, yo no soy creyente, pero igual que la religión o los fanáticos de un equipo que parece que cuando llega el fin de semana ganan y están toda la semana feliz, o pierden y están toda la semana tristes, yo a veces tengo un poco esa sensación de, amigo, ojalá tener algo ahí que me dé esa chispa, ¿no? O sea, yo soy una persona muy tranquila, me considero muy feliz y tal, pero ostras, hay veces que veo esa pasión que tienen, y ya sea por un equipo de fútbol o por religión, que podemos llamarle que es el equipo de Dios o quien sea, tienen esas ganas de vivir. Entonces yo entiendo 100%, aparte de todos los temas de religión que se puedan hablar, estar de acuerdo, ¿no? Como tú dices, pero es 100% un factor que puede ayudar porque, hostia, es que ves gente que ves que está viva por eso, que si le quitas eso ya habría que ver. Antes has comentado lo de adherencia al tratamiento. ¿A qué te refieres con eso?
Bueno, pues que si tienen unas pautas de tener que ir con visita psiquiátrica o tener que ir con visita psicológica o con el médico de cabecera, y también tienen unas pautas de medicación, pues que las sigan, porque muchas veces, pues bueno, el mismo contexto, ¿no?, de este desánimo general provoca que muchas veces no vayan a las visitas que toca, que la medicación se tome de una manera irregular. Todo esto, pues bueno, aumenta el riesgo de suicidio. Uh-huh. ¿Y podrías poner algún ejemplo de este soporte familiar o social, ya sea familiar o amigos? ¿Algún ejemplo que la gente pueda identificar en su día a día y diga, hostia, pues yo también podría hacer esto? O mira, yo tengo este factor protector por parte de mi familia o mis amigos y a partir de ahora lo voy a valorar porque esto me está ayudando mucho. Ostras, diría que conservar, por ejemplo, los hobbies, aficiones, intentar no perderlos. Un poco el central sería que la prisa, ¿no?, esta inmediatez que tenemos en la vida, que todo es tan urgente, es tan importante, que empecemos a aterrizar también y conservar y valorar estos factores protectores que a largo plazo nos van a traer tanto positivo, ¿no?, en nuestra vida, como son los amigos, son la familia, son los hobbies, es la buena alimentación, es este deporte, todo lo que a largo plazo nos ayuda, ¿no? Porque hay cosas que son más bien dopamina, que es un chute concreto en un momento, ¿no? Pero la felicidad se entiende más bien como la calma, como esta serotonina que nos ayuda a estar bien a largo plazo, que nos protege. ¿Qué es para ti la felicidad? Ahora que Para lo has comentado. Pues mira, yo si tuviese que definirlo, no definición, ¿no?, pero así rápido, imágenes mentales que me vienen, yo soy muy visuales, yo soy muy visual, te diría mis mascotas, mis gatos, y mis amigos, mi pareja y mi familia. Son imágenes, ¿no?, que me van viniendo. Después lo aterrizaría en personas, pero sobre todo son personas y son momentos con estas personas. Recuerdo momentos, ¿no? Me vienen los dos gatitos y están así, y para mí sería eso. O sea, si te lo pregunto de aquí una semana, más o menos la imagen sería la misma, pero diferentes momentos. Sí. Pero sería la misma base, ¿no? Sí, interesante. sería la misma. Háblame de la flexibilidad cognitiva, que está aquí puesto también como factor protector. Sí, es verdad, gracias. Sí, este es un factor protector súper importante y es una característica, pero es una habilidad, ¿no?, como tal, y por tanto quiere decir, la buena noticia es que se puede trabajar. Bien. Entonces, aquí tenemos estas personas, ¿no? Para entenderlo, el contrapunto sería la rigidez. Entonces, hay una parte innata, pero hay otra parte que se puede trabajar. Vamos a poner algún ejemplo, que seguro que la gente dirá, mi padre, mi amigo, mi no sé qué. Sí, pues estas personas, ¿no?, que en el trabajo esperan que haya un ascenso o que esperan que este proyecto salga de una manera concreta y no sale, y ostras, esto les amarga el día, la semana, el mes, aquí ponemos pues X, ¿no? Y es que después ves otras personas que en la misma situación, pues bueno, evidentemente les molesta, transitan esta rabia, esta cabreo o lo que sea que les genere, pero luego pues son capaces de decir, bueno, vale, pues aprendo de esto, y aprendo de esto puede significar, pues este trabajo es que llevo tiempo que no me está llenando, no va en coherencia con mis valores, voy a buscar otro trabajo. O bueno, pues este proyecto es verdad que no estaba llevando a buen puerto, pues voy a hacer, o mira, fíjate, llevo un tiempo de trabajo, me motiva mucho, pero es que con mi jefe creo que tengo que tener una conversación y esto es el detonante. Voy a tener una conversación de que no me están gustando las decisiones que está teniendo últimamente. Y esto es la flexibilidad cognitiva de una situación. No es Mr. Wonderful, no es esta positividad tóxica, es de esta situación me cabrea, me molesta. Vale, pero ¿qué hago con ello, no? Y estas personas, pues esto es una protección brutal ante la vida. Acabas de abrir un melón que, si quieres, destinamos un ratito a él, y es el tema de la positividad tóxica. Cuéntanos qué es, porque también, bueno, yo escucho a varios podcasts y hay uno que habla mucho de eso y es que la has clavado. Vamos a hablar sobre eso un poco. Bueno, pues es puedes con todo y todo está en tu mano. ¿Qué importancia tiene la inseguridad detrás de todo eso? Porque yo lo que creo es que el hecho de tú estar inseguro de algunas acciones que puedas tomar para solucionar tu vida, ya sea pues tienes algún problema con tu pareja o en el trabajo, como has dicho tú, y en vez de tú sentarte y decir, vale, a ver qué puedo hacer, no, yo quito la responsabilidad sobre mí y hago que sea lo que sea el universo, la taza de Mr. Wonderful me diga que todo va a ir bien y simplemente espero a que todo va a ir bien. ¿Eso sería un poco el tema de la positividad tóxica?
Sería una de ellas, pero para mí también hay otro punto importante, que sería ese punto en el que tú estás entendiendo, puedes con todo, si te esfuerzas llegarás aquí, y sobre todo normalmente es, mírame a mí. Yo he llegado hasta aquí, si yo puedo, tú puedes. Y aquí estamos siendo tan invalidantes porque mi situación es que soy mujer de 35 años, en España, es mi contexto, es mi marco de referencia, pero es que el marco de referencia de cada uno es tan diferente, tan distinto, que yo no puedo valorar la dificultad que tiene y si puedo o no. Bueno, te voy a poner la reducción al absurdo, pero es puedes con todo, si quieres puedes. Bueno, estoy en silla de ruedas, no puedo caminar, no puedo, quiero decir. Y esto cuando lo llevas a la salud mental es aún más complicado, porque como no se ve, como no ves que realmente a lo mejor no puede, no te lo crees, ¿no? Entonces esto es tan tóxico porque no estás valorando a esa persona en su contexto, en su marco de referencia en ese momento, porque esa misma persona a lo mejor dentro de 5 años sí puede, pero a lo mejor en ese momento no puede, ¿no? Entonces es entender y aterrizar y individualizar cada situación. Muy bien. Comunicación. También has hablado un poco de cuando le dices a esa persona no puedes con todo, o las frases estas que a veces decimos para cambiar de tema, y un poco lo que comentamos en la reunión que tuvimos es el tema del ego, que a veces cuando te explican un problema, tú la respuesta en vez de pues seguir hablando sobre el problema de esa persona es no, me lo llevo yo te digo no, pues yo intentas explicar un problema más grande y la otra persona, pues yo, y eso parece un partido de tenis, te vas pasando la pelota a ver quién está peor, ¿no? Que hay veces que parece que la gente compita para ver quién está peor. Entonces vamos a hablar sobre el tema de la comunicación. ¿Cómo una vez identificado, digamos, alguien tiene conductas suicidas, actitudes suicidas, ¿cómo debes comunicarte con esa persona cuando, por ejemplo, viene a ti a comentártelo o ves que ya hay algunas situaciones que te hacen sospechar un poco? Vale, pues antes de venir aquí hablaré, como tú comentabas y que has estado explicando, básicamente, ¿no? Es esta empatía, ¿no? Entonces, para mí esto es clave, esta escucha activa que implica empatía, sí o sí. Pero empatía bien entendida porque a veces es complicado. Entonces, para poner así un ejemplo, te diría, ¿no?, a ti mismo que ahora pienses en una preocupación que tengas, no la vamos a decir en voz alta, por tanto puedes pensar la preocupación que sea y te la imagines, ¿no? Vale, y ahora pienses que me la acabas de explicar a mí y yo por lo que sea con esa preocupación yo no sé qué hacer porque está súper alejada de mi realidad, porque no la comprendo, porque no te voy a poder dar soluciones, porque no voy a poder saber qué decirte para que lo arregles. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Pues yo en vez de decirte, y no sé ni qué preocupación es, pero yo te veo y te digo, ostras, siento que realmente lo estás pasando muy mal. ¿A ti esto qué te hace sentir? Bueno, que me has escuchado y que sí que te importa lo que te estoy explicando. Vale, entonces da igual el problema y la preocupación que sea. A partir de aquí, yo lo que estoy haciendo es no conectar con tu problema y darte la operatividad, sino que estoy conectando con tu emoción. Y la emoción de dolor, de tristeza, hombre, pues la hemos pasado todos, espero, de todas estas emociones. Entonces yo con eso sí puedo conectar. Entonces no da igual el problema que sea, y aquí es donde se relaciona con la conducta suicida. Es un problema tan grande, muchas veces no lo entendemos, no lo hemos pasado, no sabemos cómo abordarlo, pero da igual. Con la emoción que tú estás pasando, yo sí puedo conectar y a partir de aquí puedo escucharte y me vas a seguir explicando, ¿no? Y a lo mejor tú me dices, sí, pero más que malestar, sobre todo es rabia o es culpa, y me sigues hablando. Y yo todo esto yo lo he sentido, entonces aquí sí que puedo conectar contigo. El problema aquí viene en que sostener este tipo de emociones me hace conectar con mi vulnerabilidad, mis momentos en que lo he pasado, y esto no nos enseñan cómo hacerlo, no nos gusta y muchas veces nos es complicado. Entonces nos es más fácil cortar esa comunicación, porque es un momento, y aquí es empatía, aquí sí que hablamos de empatía, cuando estamos conectando realmente con la otra persona, y a partir de aquí nos va a hablar, se va a abrir, y aquí empieza la comunicación y empieza el proceso de sanar. Y aquí diría que paramos y hay profesionales que nos dedicamos a ello y que seguiremos este proceso, ¿no? Pero esta parte la podemos hacer todos y esta parte es súper importante porque además se nota mucho cuando nos llega una persona a la que le han cerrado muchas puertas y es muy complicado trabajar con alguien que le han invalidado, ¿no? Que le han dicho lo que tú decías, ¿no? Bueno, pero no pasa nada, hombre, yo también he salido de esto, no te preocupes, ¿no? No estés triste. Sí, no estés triste. Sí, genial. Esto ha hecho que esté en la historia de la humanidad, 0 personas han dejado de estar tristes con esta frase, pero bueno, la seguimos diciendo. Vamos a ello, ¿no? Entonces, claro, esto, ostras, y se nota mucho cuando te llega a consulta a alguien que
no le han solucionado el problema, por eso llega a consulta, evidentemente, para eso estamos los profesionales, pero la han escuchado. Entonces te viene con esa esperanza de que tú vas a poder hacer algo y que le vas a escuchar, porque el resto de personas por las que ha ido pasando le han escuchado e incluso le han aconsejado que pueda ir a un profesional. Pero claro, si tú, por ejemplo, con mi rol de mujer de 35 años le digo a mi hijo o a cualquier chaval que me viene con 14 años o 15 años que le ha dejado la novia, que se quiere morir, que no ve solución, que lo está pasando fatal, a mí que ya me han dado 50.000 palos, yo le digo que no te preocupes, que de esto se pasa, se supera y qué narices te vas a querer morir por esto, no digas tonterías. Bueno. ¿Qué le dirías tú ahí a ese chaval de 14, 15 años? Ostras, cuéntame, ¿qué ha pasado? A partir de aquí, ¿no? Lo estás pasando mal, otra vez conectar con lo que él está sintiendo, porque él se siente morir. Porque para él eso, con su visión de vida, que a lo mejor es su primera relación, pues ostras, se siente realmente que eso no tiene salida, que no lo va a superar nunca, y por mucho que tú le digas, mira, yo lo he pasado 20.000 años, 20.000 veces y esto se supera, eso a él no le sirve. Yeah. Pues no tiene esa visión. Tú tienes que conectar con lo que está pasando ahí. Y eso no significa que tengas que validarle de, sí, claro, no, normal que te quieras morir. Bueno, no, vale. no. Como ese sería el otro extremo negativo, ¿no? Claro, bueno, aquí puede ser la relación entre iguales, que es muy positiva, pero a veces, pues bueno, el otro a lo mejor también siente lo mismo y le dice, yo también entiendo esto, ¿no? Pero bueno, tú entiendes lo que está pasando, eso no quiere decir de que le escuches y que veamos soluciones. Y ¿cuál sería tu rol ahí? Simplemente cuando dices, bueno, simplemente no, que no es simple, ¿no? La escucha activa es escuchar, hacer que la otra persona explique. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Porque llegará un momento, tú puedes decirle, cuéntame, bueno, veo que te sientes mal, ¿no? Pero no puedes estar así todo el rato. O sea, llegaría un momento, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, aquí, claro, entramos, ¿no? Depende de la situación, la persona, el contexto, pero a lo mejor simplemente es, ¿quieres que me quede aquí? ¿Quieres que veamos una película? Todo esto al final es acompañar, ¿no? Hablamos de acompañarnos, siempre tenemos que estar hablando. A lo mejor la persona simplemente muchas veces esta pregunta, ¿no? Que se dice a veces de ¿qué quieres? ¿Que te escuche o que te dé soluciones? Bueno, a lo mejor la persona... ¿Es una buena pregunta? Sí, es muy buena pregunta. En prevención del suicidio a veces esto es más complicado porque ha llegado a un punto, ¿no? Han fallado muchos factores protectores por el camino, pero es una buena pregunta y en el día a día es una buena pregunta. Esto es porque a veces estamos explicando un tema laboral, por decir algo, un problema, pero es que realmente no queremos una solución, queremos explicarlo. Y la persona nos está dando soluciones y es que yo no quiero que me soluciones nada. Pues es una buena pregunta en el día a día que facilita mucho la comunicación. ¿Y qué opinas de algo que es una frase que yo he podido recurrir a veces cuando pues, alguien me ha explicado que estaba mal y tal? Y es ir a ver todo lo que está bien. Tampoco, ¿verdad? Aquí es decir, tengo un ejemplo más claro, no sé, pues... súper triste porque en el trabajo, por el tema del inglés, tiene que hacer unas presentaciones, llora, está que, vamos, que no puede. Que no puede y que no le ve salida y que todo es una mierda. Y entonces, claro, yo desde fuera digo, el todo es una mierda, digo, pues vamos a ver ese todo, ¿no? Sí. Entonces, esa manera de verlo de, vale, entiendo, ¿no? Que esta parte esté mal, pero vamos a intentar ver un poco con perspectiva, hacer un poco de zoom out, que si hacemos suficiente zoom out, la Tierra se puede ver así. Sí. Entonces ya nuestro problema es... Entonces yo a veces tiendo a ir en esa dirección, de verlo con perspectiva, hacer zoom out y que la Tierra verla súper pequeña y que el problema pues es incluso más pequeño. Vale. ¿Qué opinas sobre eso? Vale, opino que está muy bien, pero hay que saber cuándo hacerlo. Es decir, en el momento que la emoción está tan álgida, porque en el ejemplo está desesperado, ¿no? Está llorando, me has planteado una situación en que, porque es mañana, entiendo la presentación a lo mejor, en ese momento esa persona no te sabe valorar, ¿no? Vale. Esa explicación, porque en ese momento la emoción no le está dejando ver nada más. Entonces ahí conectamos, ahí le calmamos, ahí hacemos contención. Y contención es estar con esa persona. Ya está, entonces cuando hemos conseguido que se calme un poco más y entonces no tenga secuestrado el cerebro, porque la amígdala lo que hace es secuestrar el cerebro y ahí no puedes escuchar desde ahí, ya está más calmado, pues si la presentación es mañana, ahí quizás sí que podemos dar soluciones más operativas de, bueno, realmente si es real que necesita el inglés, esa diapositiva no la puede hacer y aunque tú le ayudases a hacerla no la va a poder exponer porque la tiene que exponer en inglés, pues a lo mejor es que
tenemos que ayudarle a cómo se lo dice a su jefe, que no va a poder hacer esa, ¿no? Ahí a lo mejor necesitamos una parte de operatividad, también lo preguntamos, ¿no? A lo mejor eso ya lo tiene resuelto, pero simplemente vamos a ver en qué punto exacto está. Y después toda esa perspectiva, claro, coger, ¿no? Lo que se dicen, esos ejes de estabilidad y base segura, pues son importantes también, ¿no? Tienes muchas cosas, esa perspectiva y zoom out es muy importante, pero en ese momento... Vale, depende de cómo claro, de potenciado esté esa sí, la emoción, ¿no? en qué punto esté, sí, sí. Tema comunicación. Nos imaginamos que somos un factor de protector, tenemos un amigo cercano, un familiar, y vemos que durante mucho tiempo tiene ese tipo de actitud que nosotros queremos ayudar, queremos estar ahí, acompañarle. Por nuestro lado, incluso otros amigos, vemos que lo estamos dando todo y que podemos ayudarle, pero por su lado vemos que no avanza y eso se mantiene en el tiempo. Por nuestra parte, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué podríamos hacer para poder seguir ayudando a esa persona? Porque llega un momento que eso pesa, también te pesa a ti. No estamos hechos de piedra y eso también nos puede llegar a afectar a nosotros. Entonces, ¿cómo se gestionaría esta situación? Sí, pues mira, esta pregunta te puedo responder un poco, yo la he aprendido un poco a las malas en la profesión, ¿no? Al final, en psicología, no dejamos de tratar con la salud mental de personas que al final del día pesa. Entonces, esto a veces se puede llevar a la falta de autocuidado. Entonces, vamos un poco por aquí, ¿no? También tenemos que tener muy en cuenta nuestro autocuidado, porque cuando dejamos de cuidarnos nosotros, no podemos seguir cuidando a los demás. Entonces, aquí hay que saber los límites. Esto sí, ¿a qué nivel te está pesando? Y entro aquí lo primero porque es lo importante. Es decir, hasta ahora hemos estado hablando cómo ayudar, pero siempre, siempre tiene que ser desde el punto de yo puedo ayudar. Y al primero que tenemos que ayudar es a nosotros mismos, como en el avión, ¿no? Las mascarillas. Esto es así, primero te pones tú la mascarilla y luego ayudas al otro. Porque si no, lo que tenemos, y esto llega mucho a la asociación, sobre todo con familiares, es tendremos a 2 personas a las que cuidar. Entonces, ¿quién va a cuidar de la otra persona si tú ya no puedes ser cuidada? Y encima, ¿quién te va a cuidar a ti? Pues tenemos un problema mucho mayor. Por tanto, hay que ver en qué punto de agotamiento estamos. Si aún estamos que podemos continuar, pues bueno, a lo mejor es un buen momento para poner límites. ¿Que estamos cada día pendientes? Nosotros no podemos estar cada día pendientes, tenemos que entender nuestro rol. Aquí está el rol de la persona y la voluntad de la persona, que evidentemente viene condicionada por muchas cosas, por su trastorno, si es que lo tiene, por su situación, pero es la voluntad de la persona. Después tenemos a los profesionales, ¿no? Si realmente están ahí, si están actuando, si se les deja actuar, si no, quiero decir. Y después tenemos a las personas que acompañan, los familiares, los amigos. Entonces, aquí nosotros tenemos que lidiar con nuestro rol aquí. No tenemos más ámbito de actuación y no somos dioses y no podemos hacer lo que no nos pertoca. Entonces, para poder acompañar bien, tenemos que estar bien. Entonces, si detectamos que esto nos empieza a agotar, ponemos límites. Y estos límites no se trata de ir a la persona, ¿no? Y decirle, oye, me estás haciendo estar mal, yo me voy a alejar y solo te voy a ver una vez al mes. No, pero cogemos y ponemos esto y decimos, ostras, mira, pues... o directamente o indirectamente, esto ya hay que buscar la manera y tendríamos que ver cómo lo hacemos individualmente. A lo mejor si quedamos 5 veces a la semana, pues a lo mejor más vale una productiva, ¿no? Con todo lo que hemos hablado, conectando de verdad con la emoción, que no sea para reproches, porque a veces entramos en estos bucles, ¿no? Con las personas que queremos de acabar discutiendo con ellos, acabando intentando tener la razón, porque decimos, ostras, si tenemos la razón, si solo estamos diciendo cosas positivas para él, pero es que esto es un bucle negativo, tenemos que cortar con esto, ¿no? Y a veces más vale que veamos menos a esa persona, pero cuando la veamos tengamos las fuerzas y estemos bien y sea productivo y podamos conectar, que no de otra manera, ¿no? Y después la última, que esta sobre todo cuando vienen a la asociación y son padres o son familiares, esta es especialmente dura, a mí se me hace muy dura decirles, pero es que cuando hablamos de conducta suicida y riesgo suicida tenemos que aceptar que el riesgo está ahí. Y realmente riesgo cero, no hay ninguna pauta, ni yo ni nadie que podamos dar para que sea cero. Y esto es duro, pero hay que aceptarlo. Entonces aquí tenemos que ceñirnos a lo que podemos hacer de nuestro rol, que es importantísimo, tanto un amigo, un familiar, súper importante, indispensable y nadie lo puede sustituir. Un profesional, mañana se va, puede venir otro, pero eso es importantísimo, pero siempre desde el autocuidado. Bien, entonces, una vez tenemos en cuenta que tenemos que estar bien nosotros mismos, como lo que has comentado de poner la mascarilla primero a ti y luego al otro en el avión, ya llegas en un momento que piensas en decirle a la otra persona que necesita ir al psicólogo, pero eso es algo muy duro de decir.
Hay gente que puede tener esa empatía de sentir que es duro, otra gente no, te lo puede decir y se queda tan pancho y se va. Pero ¿cómo podemos decir de manera asertiva a alguien que, oye, pues creo que necesitas ir al psicólogo? Bueno, pues otra vez volvemos a la escucha activa, a esa empatía, ¿no? Ese momento de entender a esa persona desde su marco de referencia. Primero, para él, ¿qué significa el psicólogo? Porque hay personas que piensan que ir al psicólogo es como que le estás diciendo que está loco y, ostras, esto es un insulto cuando se lo dices, ¿no? Hay otras personas que a lo mejor no, la figura del psicólogo la tienen muy bien referenciada, pero no tienen nada en mente que ellos tengan un problema, qué conciencia de problema hay, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver muchísimas variables. Aquí yo empezaría siempre, depende del nivel, aquí otra vez, ¿no? Tenemos que ir siempre al caso individual, pero yo empezaría por ver qué nivel de conciencia tiene del problema, ¿no? Si esta persona está verbalizando que tiene un problema o lo dice en algún momento, pues bueno, aquí podemos empezar entrando, ostras, quizá necesitarías ayuda, ¿no? Bueno, a ver qué nos va contestando. Se trata un poco de ir tanteando, ¿no? Y poco a poco ir entrando. Si nos permite, bueno, por la sanidad pública, por ejemplo, el primer paso es ir al médico de cabecera, porque es que es el recorrido. Entonces ya para muchas personas ir primero al médico de cabecera es un primer paso. No bueno. lo ven un paso tan grande, ¿no? Claro, entonces esto ayuda. En otras personas que directamente quieren ir al psicólogo, pues es algo que entorpece, ¿no? Pero en los casos en que no lo ven tan claro, pues es un primer paso. Incluso podemos decir, ¿quieres que te acompañe? Bueno, podemos dar alternativas para que a esta persona le sea menos complicado dar el primer paso. Muchas veces dar el primer paso es el más difícil, después ya vamos siguiendo, ¿no? Con ello. Lo que has dicho de que hay gente que cree que ir al psicólogo pues o es para los que están locos o vamos, que ven el psicólogo como algo negativo, que no es para ellos, que ellos son de piedra y no lo necesitan, ¿qué le dirías a ese tipo de persona? Bueno, yo siempre comparo la figura del psicólogo con la figura del fisioterapeuta. Para mí tiene bastante sentido, ¿no? Y es, si pudiésemos permitírnoslo tanto a nivel económico como a nivel de recursos y tiempo, todo el mundo necesitaríamos ir al fisioterapeuta, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos malas posturas, porque en la sociedad nos obligan a estar muchas horas en posiciones para las que el cuerpo no está pensado, etcétera, etcétera. Esto lo explicará mucho mejor otra persona que sea fisioterapeuta. Pero un poco es, si tú tienes el tiempo y el dinero, ve, porque seguro que tienes objetivos a trabajar que te van a mejorar la vida. Pues el psicólogo es un poco parecido. No hace falta tener un trastorno, no hace falta tener un malestar emocional muy grande. Seguro que hay objetivos que puedes trabajar para que te mejore la vida. Y esto es la figura del psicólogo. Entonces, cualquiera que pueda, es una oportunidad increíble si puede ir al psicólogo y hay que verlo un poco así, ¿no? Entonces, bueno, más en una sociedad que no nos enseñan gestión emocional, que no nos enseñan muchísimas cosas. A partir de aquí, hombre, pues habrá gente, pues por ejemplo, en el caso del fisioterapeuta, si tienes un esguince ya vas por un problema concreto a trabajar. Bueno, en el caso del psicólogo a lo mejor tienes un trastorno y tienes que trabajar algo en concreto. Perfecto, ya tienes que ir con un objetivo, ¿no? De base por una patología, ¿no? Igual que en el fisioterapeuta, pero hay veces que no tienes por qué tener nada. Entonces, esta figura hay que desligar un poco la figura de, ostras, pero si a mí no me pasa nada, no, si es que solo por existir y haber nacido en la sociedad que has nacido ya te va a hacer bien. Bien, yo creo que es un buen mensaje ese, porque lo del fisio, la comparativa con lo del fisio me ha gustado. Es como si te duele un poco el hombro y tienes esas molestias, vas sin ningún tipo de problema, pero si tienes esas preocupaciones que las tienes ahí en la cabeza y no se te van, no piensas en ir. Y es que para mí son dos figuras totalmente comparables, ¿no? Que tú vas, incluso aunque no te duela nada, tú vas al fisio y es que vas a salir mejor. Sí, supongo que es porque es algo físico, que cuando vemos físico lo vemos real, y cuando está en la mente es como que está ahí y no acabamos de darle forma, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían las preguntas clave a la hora de la comunicación, que es el tema que estamos tratando ahora? Preguntas clave para afrontar una conversación con alguien que tiene conductas suicidas. Vale, pues aquí te diría que si estamos en el punto en que sabemos que tiene una conducta suicida y que incluso nos lo ha verbalizado, muchas veces esto en la población infantojuvenil, en cuanto te hablan súper claro, ¿no? Y si vienen a comentarte, te van a hablar sin ningún tapujo. En los adultos ya tenemos algún estigma más aquí detrás, pero normalmente la persona que ya te viene a hablar está abierta a hablar, ¿no? Entonces no va a ser el problema que ella no se quiera comunicar. Entonces aquí preguntamos directamente. Es decir, preguntas clave, pues si sabemos que ha tenido una tentativa o ya ha dicho que tiene esta ideación y ahora mismo estás pensando en suicidarte. Esta última semana, pues si viene de un ingreso, es que depende de la situación, ¿no? Pero que podemos perder el miedo a decir la palabra suicidio y preguntarle directamente, porque
esa persona seguramente le quites un peso de encima, ¿no? Y mientras no sea, claro, aquí es lo que no hay que hacer, ¿no? Mientras no sea con este punto de invalidación y juzgar, ¿no? De, pero ¿cómo puedes estar otra vez así? Pero no, si tú estás dispuesto a escuchar, la persona te va a hablar y esto son preguntas que puedes hacer directamente. Entonces, preguntas a hacer, abordarlo directamente. Lo peor que puede pasar es que te diga, ¿pero qué dices? ¿Qué va? ¿No? Si es alguien que solo hay una ideación y que simplemente te ha estado diciendo es que ya no sé ni para qué me levanto, ¿no? Estamos en este punto que es el grado más bajo, ¿no? De riesgo suicida, pues a lo mejor te dice que va, hombre, estoy mal, pero no fastidies, ¿no? Pues bueno, ya está. ¿Hay peligro en esa pregunta de que empiece a pensarlo? No, para nada. ¿Nada? Esto es el efecto Werther y el efecto Papageno. Entonces, son nombres así un poco, ¿no? Tienen su explicación, pero no entraremos. Pero durante mucho tiempo se ha dicho, ostras, si hablas de suicidio, lo que hace es el efecto llamada, ¿no? Y se van a producir más suicidios. Un poco va relacionado, ¿no? No, si se habla mal, sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿aquí qué hacemos? No hablar del método, no dar ideas, porque esta metodología en un momento de desesperación pues puede dar una idea a la persona. Hay cosas que debemos evitar, ¿no? Pero si preguntarle a una persona si está pensando en suicidio no le va a hacer pensar en suicidio porque no es una idea. Piensa tú en un momento muy complicado de tu vida que hayas estado muy mal. Si yo creo o detecto que puede haber un riesgo suicida y yo como amiga te pregunto, oye, ¿estás pensando o has pensado en suicidarte o en quitarte la vida? Ya. Vas a pensar, ostras, ¿y esta qué dice? No, hombre, no, ya está. Pero vamos, no te va a entrar la idea, ¿no? Porque entonces este miedo lo podemos perder. ¿Qué más preguntas o qué más frases clave podríamos usar? Pues frases o preguntas clave, yo te diría que sobre todo son esto, preguntar directamente. Claro, aquí tenemos que contextualizar, pues eso, si estamos en indicio, ¿no? Si ya lo ha pasado hace una semana, entonces a lo mejor 2 palabras cambiarán, ¿no? Pero la idea es preguntar directamente. Y después un poco yo creo que ayuda también a entender, ¿no? Para cerrar un poco quizá este tema de la comunicación, los tipos de escucha que existen, ¿no? Yo diría que hay 3 niveles de escucha, que todos pasamos por ellos. Y un poco sería, el primer nivel sería esta escucha en la que estamos en nuestro mundo interno, estamos enfocados en nuestras cosas y simplemente estamos escuchando, estamos oyendo, ¿no? Pero no estamos escuchando. Lo están diciendo algo y lo típico te dicen, oye, me estás escuchando y puedes repetir más o menos, pero bueno, no te ha llegado el mensaje realmente, ¿no? Aquí, bueno, a veces es importante, estamos en este momento nuestro de autocuidado, lo importante es saber que estamos en este punto y que desde aquí no podemos ayudar a otras personas. Después estamos en la escucha enfocada, que sería esta escucha más asertiva, es desde aquí donde podemos ayudar y debemos ayudar a la persona en riesgo de suicidio. Entonces, desde este punto es en este momento en el que conectamos con su mundo más emocional que ya hemos hablado, ¿no? Y después está un tercer nivel, que es la escucha global. Y aquí es esta escucha en la que yo estoy atenta a no solo lo que me estás diciendo y a la conexión contigo, sino a todo, ¿no? A mi alrededor, a estas sutilezas ambientales, sensoriales. Y esto, por ejemplo, pues tú que haces podcast, pues un poco tienes que tener tanto la escucha enfocada para entender, ¿no? Pues por aquí a lo mejor ya se está acabando, esta persona a lo mejor está un poco más nerviosa, a lo mejor tiramos por aquí. Y esta escucha global, ¿no? De el ambiente está tenso, sobre todo es cuando sales de un aula o de un sitio que hay reunión y dices, ostras, aquí ha pasado algo y nadie te ha hablado, no, pero tú lo notas, puedes notar que ahí ha pasado algo, ¿no? Entonces, estas 3 escuchas es importante saber sobre todo diferenciar entre la primera y la segunda, porque si estamos en la primera no es negativo y a lo mejor lo necesitamos un poco con esto, ¿no? A veces tenemos que mirarnos a nosotros, pero desde aquí tenemos que saber que no podemos ayudar. Pasamos ahora a lo que no hay que hacer. Lo que hemos comentado antes un poco de no estés triste, nada, no te preocupes, ya se te pasará. Cosas de estas, cuéntame. Sí. Pues lo primero es no juzgar. Y es complicado porque nos gusta mucho juzgar. Entonces nuestro cerebro está súper entrenado a cualquier cosa que viene, la juzgamos. Entonces no tenemos que juzgar. Eso es un must. Es decir, si nos dice, ostras, es que mi vida es una mierda, pues lo abordamos de otra manera. Pero no, hombre, no es verdad. Esto ya estamos juzgando, pero es que su realidad ahora mismo la está viviendo así. Pues lo validamos, él lo está viviendo así o ella lo está viviendo así. Después el tema de generar, de cortar el mensaje, ¿no? Esta incapacidad que decíamos, por ejemplo, de sostener el malestar de la otra persona y por tanto cortamos. No, pero no pienses eso.
¿no? Dejamos que se exprese y no cortamos el mensaje. Bueno, también en esta línea viene el hablo de mí, es decir, para mí empatizar es, ostras, esto que me estás contando, pues sí, a mí también me ha pasado y mira, lo he solucionado así o lo he hecho así, y es esta mala interpretación de lo que es empatizar. Empatizar no es esto, empatizar es conectar con la emoción y con lo que estás sintiendo, y de vuelta, su marco de referencia y su contexto es totalmente diferente al tuyo, por tanto, tú lo has solucionado así, en tu momento, con tu persona y en la situación concreta que la viviste, pero esa persona no le tiene por qué servir y sobre todo no tiene por qué estar preparado en ese momento para esa devolución. Entonces a esa persona la estamos perdiendo porque no la podemos ayudar y quizá no vuelva a pedir ayuda, no solo a nosotros, a quien te la ha pedido a ti en este caso, sino a lo mejor a nadie más, porque empieza a creer que nadie le puede ayudar, ¿no? Entonces yo siempre digo, cuando nos encontremos en conducta suicida o en general con alguien que tiene malestar, si la otra persona ha hablado mucho más que tú, ha ido bien la conversación. Si ha sido 50-50, no ha ido bien. Y si tú has hablado más que la otra persona, ha ido fatal. Eso ha sido un desastre por mucho que tú creas que ha ido bien. Buena manera de verlo. Si la otra persona ha hablado más que tú, es que la cosa ha ido bien, porque la has estado escuchando. Sí. Muy bien. ¿Podrías poner ejemplos del día a día en la asociación donde trabajas? De ejemplos de conversación que puede haber o cosas que nos puedan ayudar a entender cómo llevar estas conversaciones. Sí, nosotros tratamos con los familiares, entonces nos vienen ellos y nos explican, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, nos dicen, no, es que yo os contacto porque mi hija se autolesiona, pero a ver, lo hace por llamar la atención, pero bueno, como ahora se habla mucho de esto es caso súper típico que nos llega mucho. Entonces, lo primero aquí es, una de las cosas que diríamos es no interpretar, es decir, ¿cómo sabes que lo hace por llamar la atención? Primero de todo, no lo sabemos, por tanto, lo primero de todo lo consideramos un riesgo de suicidio. Entonces hablamos con esta persona, con tu hija, intentamos, bueno, porque lo he pasado muy mal en la escuela, por decir algo. Entonces, pero bueno, por esto no puedes hacer esto. A ver, porque haya pasado esto no puedes hacer esto. Hombre, sí, puede hacerlo porque lo ha hecho. Por tanto, aquí ya tenemos una incoherencia, ¿no? Entonces es más bien entender qué dificultad hay aquí detrás, ¿no? Seguramente le faltan otras habilidades. Y en el caso en que lo haga para llamar la atención, que son los menos, pero los hay, ostras, pues si esta persona tiene que llegar a autolesionarse o hacer una tentativa de suicidio para llamar la atención, es que realmente necesita atención. Porque tú no juegas con tu vida para llamar la atención. Bueno, es que no estás obteniendo esa necesidad, no está quedando cubierta y tienes una necesidad enorme, te está invadiendo completamente. Yo no me imagino, o tú o quien sea, diciendo, ostras, como necesito atención, pues me corto o hago una tentativa de suicidio. Entonces, necesita atención esta persona. Estos son casos, es un caso que nos llega muchísimo, por ejemplo. Las interferencias también es esto, ¿no? Comentar y poner ejemplos nuestros, querer cortar el mensaje, todo esto es súper común. Pues dijo, no, es que ¿para qué estoy aquí? Es que a veces me planteo que no merece la pena vivir esto. Pues puede ser un hermano, un hijo, un padre, y nosotros lo que hacemos, pero no digas eso, esto es una frase estrella, esto vamos... Hombre, pues escuchemos, ¿no? Aquí estamos cortando el mensaje. Seguramente toda esa información que podríamos tener, que no quiere decir que nosotros tengamos que cargar con ella y solucionarlo, pero es información que podremos traspasar a un profesional o a otra persona. Que luego yo creo que este es el mensaje, ¿no?, que podremos dar de recursos y a quién lo trasladamos. Pero que quede claro que esta información, la información es poder y la podremos usar luego. Tema conversaciones, ya damos por hecho que valoramos este tipo de conversaciones, la escucha activa, no invalidar la información que nos da la otra persona. Damos por hecho, para nosotros ya no es un tabú, ya pues para nosotros es un tema que se puede hablar, perfecto. Pero ¿por qué hasta ahora, bueno, a día de hoy también la sociedad, el tema de la muerte o del suicidio son temas tabús? Bueno, esta es muy buena pregunta. Porque la muerte en sí es un tabú en nuestra sociedad y no debería serlo porque es la otra cara de la vida. Sin muerte no existiría la vida. Por tanto, tenemos que aceptarla e integrarla, pero no lo hacemos. Primero porque creo que intentamos no aceptarla, porque pensar que algún día me moriré o que alguien que quiero que se va a morir, pues bueno, no es algo que queramos, ¿no?, aceptar. Por tanto, ya el primer paso está cortado y luego mucho menos lo integramos en nuestra vida, porque integrarlo significa, pues eso, es la otra cara de la vida y es lo que hay, no pasa nada, ¿no? Tenemos que vivir con ello. Entonces, bueno, desde pequeños no nos enseñan esto, no se habla de la muerte. Un ejemplo muy claro es el típico niño, a lo mejor de 6 años,
que su abuelo, al final los abuelos, hablo de un ejemplo típico porque no es traumático, porque es algo que se da y que pasa mucho porque tienen edad en que es fácil, ¿no?, que un niño pues, pueda ver que su abuelo muere. Entonces, bueno, este abuelo que muere, el niño no va al tanatorio, el niño no va al entierro, el niño no va a ningún sitio para protegerle y de golpe el abuelo hace un día estaba aquí en casa conmigo y el abuelo ya no está. Y me explican, no, bueno, se ha ido al cielo o se ha ido y está en un sitio mejor. Pero claro, vamos a intentar aterrizar en la mente de ese niño. Está en un sitio mejor. Hay niños, lo leí en un libro, ¿no?, que explicaba, no, es que claro, yo le dije a mi hija esto y que estaba en el cielo y cuando cogimos un avión por primera vez estaba súper pendiente y dice, vamos a ver, qué bien, estoy muy contenta porque vamos a ver al abuelo. Claro, el poder de abstracción de un niño es muy complicado, entonces pues hablemos directamente de la muerte, pero no lo hacemos. Entonces aquí empieza el primer problema, que la muerte no se habla de ello. Y entonces pues bueno, después viene el segundo, que encima, si la muerte es tabú, el suicidio es estigma, porque implica muerte y encima implica ir en contra de lo que consideramos el instinto más vital, que es el de supervivencia. Entonces aquí ya entra el estigma. Y esto es el cóctel clave para el aislamiento tanto de la persona que puede estar en riesgo como de los familiares o personas que están cerca, para que no se explique, para que no se hable, para que esto realmente pueda llegar al suicidio, ¿no? ¿Vosotros desde la asociación tenéis alguna iniciativa para escuelas, por ejemplo, para que intenten hablar de estos temas con los niños o para familias? ¿Tenéis algún tipo de iniciativa? Participamos en algunas, pero aquí es sobre todo en contexto escolar está APSAS, que hacen un trabajo magnífico, están aquí en Cataluña y ellos sí que de mano del Departamento de Educación tienen muchas iniciativas. O sea, ahora se está empezando a dar más importancia. Sí, se está empezando. Es un trabajo pico y pala, pero sí se está empezando. Lo que pasa que, bueno, seguimos yendo tarde. Empezamos en edades ya muy tarde, bueno. Pero bueno, es un buen inicio. Hay que seguir en esta línea, sí. ¿Y cómo le dirías tú a un niño que se le ha muerto el abuelo o la abuela? Bueno, aquí es ver la edad y el nivel madurativo que tiene. Pero niño siempre... de tercero de primaria, por ejemplo. Vale, bueno, aquí lo que tenemos que hacer lo primero es no mentir. Entonces, no hablamos de cosas abstractas, nos ha ido al cielo, pues el abuelo ha muerto. Ya está. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacerle partícipe un poco también de estos rituales que tenemos que nos ayudan a esta aceptación de la pérdida. A lo mejor no hace falta que el niño esté todo un día o 2 días en el tanatorio porque esto es horrible, agotador para cualquier ser humano. Pero a lo mejor puede venir al entierro y a lo mejor puede ver, ¿no? Y en este punto, a lo mejor en ese momento o después, se puede explicar sí, porque el abuelo físicamente, ahora como está muerto, pues su cuerpo ya no tiene vida, significa que ya no está ahí y entonces pues lo enterramos para poder recordarle nosotros, bueno, lo empezamos a hablar con esa persona, ¿no? Con ese niño en este caso, ¿no? Pero es importante que esté, creo que un punto clave es que esté que forme parte de algún momento del ritual o a lo mejor que vaya un momento al tanatorio. Quiero decir, podemos decidirlo, ¿no? Pero que forme parte de esto y que entienda, ¿no?, que ya no va a volver. De lo que no se habla, no existe. Y no se puede hacer nada respecto a una realidad inexistente o silenciada. Totalmente. El suicidio durante mucho tiempo ha estado silenciado, relegado al ámbito privado y lo que tenemos que hacer es sacarlo al debate público y social, ¿no? Para que se hable, porque de lo que no se habla no existe y por tanto no podemos actuar. Esto es crucial, ¿no? Entonces no tenemos que olvidar un poco la herencia de la que venimos. Venimos de una dictadura, venimos de un Estado, aunque sea laico, pero con un punto religioso muy importante. Entonces el derecho canónico hacía que hasta el 87 si tu familiar moría por suicidio y lo decías, no podías enterrar a tu familiar en el suelo sacro y no podía tener un ritual religioso, con lo que esto implicaba, porque todo el mundo quería hacer esto, ¿no? Entonces, claro, aquí ya empezábamos por silenciar esto. Y esto, pues se va modificando, esto cambió en el 87, pero cuesta, las cosas no son de un día para otro a nivel social. Entonces, bueno, problemática en las estadísticas, ¿no? Esto que hablábamos al principio también de que a lo mejor hay más muertes por suicidio realmente de que estas 4.227 que realmente es preocupante, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante sensibilizar. Entonces, esta acción siempre decimos, ¿no? Hablar de ello, que se sepa que existe, ¿no? ¿Podrías poner algún ejemplo
de iniciativas que hagáis vosotros para el tema de concienciar y hablar sobre esta temática? Sí. ¿Algún ejemplo así práctico? Mira, pues me gusta que me preguntes esto porque justo ahora, hace poco hemos colaborado con 2 fotoperiodistas del periódico que han hecho un fotoreportaje súper bonito que se llama Silencis Trencats. Lo trajimos a Reus el año pasado, lo hemos expuesto en Andorra hace muy poquito, en Barcelona también lo hemos expuesto bastante, está en formato gigante de calle y también en formato un poquito más reducido para espacios cerrados y es súper bonito e interesante. Las fotografías están genial, son del Jordi y el Manu, ¿no? Y expresan tanto la persona que ha tenido la tentativa y su perspectiva como los familiares, ¿no? De personas que ya no están y que murieron por suicidio. Pues bueno, esto es una manera, ¿no? Muy visual, muy atractiva, que a través de la cultura que nos acerca a estas realidades y que es una manera un poco más amena quizá que una charla. Pues por ejemplo, esto es una iniciativa de sensibilización. Hemos visto todo el tema de la escucha activa, cómo comunicarnos, cómo detectar en otra persona. Vamos a mirar hacia adentro nosotros. ¿Cómo podríamos detectar y entender que estamos en una situación donde quizá tenemos ciertas conductas o pensamientos que pueden llegarnos a preocupar? Sí, pues perfecto. Y me gusta la manera de enfocarlo porque es que nos pueden llegar a preocupar. A lo mejor no tenemos que llegar al punto realmente de ideación suicida, ¿no? O de entrar en la conducta, sino que ya estamos labrando el camino y que nos pueden preocupar. Pues lo primero sí, a lo mejor, de nuevo, cambios actitudinales, ¿no? Yo soy una persona normalmente muy calmada, que tiene que es capaz de asumir y tolerar ciertas actitudes, ¿no? Y de golpe todo me cabrea y cada vez estoy más cabreada con el mundo. Y la rabia pues empieza a invadir mi vida. Esto tenemos que parar un momento porque la rabia puede ser una emoción secundaria, es decir, es una emoción primaria. Primaria quiere decir que no es una emoción social, no es aprendida por la sociedad, ¿no? Es algo innato como seres humanos que somos, pero puede invadir todas. Entonces yo, para no sentir tristeza, para no sentir cansancio, para no sentir culpa, puedo sentir rabia. Entonces esto es un buen indicador, por ejemplo. O yo, por ejemplo, ya no tengo energía para hacer nada. Me siento cansada, pero físicamente me siento cansada. Y empiezo a tener malestares físicos. Esto también es una señal de alerta porque muchas veces... Prolongados en el tiempo, entiendo. Que sí, ya... sí, con cierta cronicidad. Entonces aquí, ostras, tenemos que empezar a mirarnos porque el cuerpo nos habla. Pero si no le escuchamos, al final es que nos grita y nos dice, haz algo porque esto no va bien. Y bueno, he visto casos, pues a lo mejor no poder, una mano se queda inmovilizada, ¿no? Llegamos a casos muy extremos. Primero empezamos, pues a lo mejor una persona que tiene tendencia a tener faringitis empieza a tener muchas, ¿no? Esto es lo más común, pero es que si no escuchamos empiezan a pasar cosas, o de golpe personas que tienen visión negra y no pueden quitarse esa visión negra en media hora, ¿no? ¿Qué es visión negra? No, visión negra de ver todo en negro. Sí. Quiere decir que el cuerpo al final llega a un punto que empieza a fallar físicamente de una forma muy bestia. Entonces, el principio normalmente suele ser de lo que tú eres más vulnerable, ¿no? Como pues eso, tendencia a tener faringitis, pues empiezas a coger muchas. Pues aquí... Lo de la visión negra no sabía ni que existía. Sí. ¿Y en qué momento cometió el error esa persona de dejarlo pasar? ¿Cuáles son los indicios así mínimos que tienes que tener en cuenta? Porque yo es un poco relacionado con la pregunta que te he hecho antes de... ¿Cómo podemos ver en alguien que tiene ese tipo de señales, pero que simplemente es pues, mal día, una mala semana? Sí. ¿O cómo podemos diferenciar esas dos? Porque claro, son dos situaciones distintas. Vamos. Sí. Si es para el otro es lo que hemos hablado, ¿no? Es sentarnos con calma, sin prisa y hablar al final y bueno, acompañar y sacar esa información. Si es para nosotros mismos, yo creo que un indicativo muy grande es cuando las cosas no las disfrutamos, por ejemplo. Tú antes disfrutabas por la calle y te gustaba, pues no lo sé, si te gustan los coches, te fijas en los coches y ya no disfrutas esas cosas, ¿no? Son pequeñas cosas que empezamos a perder y que ya no disfrutamos. Eso es una señal de alarma, ¿no? Algo empieza a no ir bien.
O llegar a casa y ya no quieres saber nada de nadie. Pues si tienes pareja, es que te molesta cuando te habla tu pareja y a lo mejor la escuchas pero porque tienes que hacerlo. Pero es que antes tú escuchabas porque querías escuchar. A esa persona la quieres, porque ya te molesta todo, ¿no? O incluso tienes animales, pues es que ya les pongo de comer, porque mira, se tienen que alimentar, pero me viene, se roza conmigo y es que es como, déjame, me quiero ir a dormir y ya está, ¿no? Bueno, todo esto estoy exagerando, pero estos son primeros puntos que tenemos que tener en cuenta de que algo está yendo mal. Una vez detectada mi situación, ¿cómo puedo llegar a pedir ayuda? Vale, sí. Pues bueno, la primera vía es pedir cita con tu médico de cabecera. Entonces aquí él o ella valorarán, ¿no?, pues tu situación y te hará una derivación a psicología o psiquiatría si hace falta. Entonces este es el primer paso. Después que tenemos los recursos y podemos disponer de un extra por ayuda privada, yo diría que adelante siempre, ¿no? Porque todos sabemos que los recursos existentes por la seguridad social, pues bueno, son limitados y están un poco saturados. No creo que es necesario también entrar por esta vía para que se tenga constancia y al final los recursos pues son mucho más amplios y en algún momento necesitases más dispositivos. Pero bueno, lo complementaría con ayuda privada si se puede. Sí. Vamos a ponernos en situación de que conocemos a alguien que, pues, algún familiar suyo se ha suicidado o algún amigo, algún miembro cercano, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar a alguien en esa situación? ¿Cuál es el acompañamiento en el duelo? Sí, pues bueno, aquí lo que hay que entender es que muchas veces, no tiene por qué ser siempre, pero muchas veces el trauma se ha iniciado hace tiempo. Entonces, no hablamos solo del trauma por el tipo de muerte, sino que hablamos que en el momento en que tú te enteras que tu hijo, tu hermano, tu madre está en riesgo de suicidio y a día de hoy los recursos son muy inexistentes para los que acompañan, nadie te dice qué hacer, cómo hacer. Aquí empiezan el miedo, la rabia, la culpa, todas estas emociones que te acompañan muchas veces durante mucho tiempo. No sabes si lo estás haciendo bien, las dudas. Todo esto te está acompañando hasta que finalmente la persona muere por suicidio. Entonces aquí todo esto es un revivir toda esta historia. ¿Esto por qué lo explico? Porque si ya un duelo de un ser querido es complicado, pasa por fases y puede llegar a ser patológico, que esto significa que tú desarrolles un trastorno o que se cronifique en el tiempo y te genere un malestar en todos tus ámbitos de tu vida, ¿no?, que se vaya comiendo tu vida al final. Pues en la muerte por suicidio, la estadística dice que es mucho más probable que esto pase. Entonces tenemos que ser pacientes, ¿no?, y entender que esta persona va a pasar por muchas fases y que va a ser cíclico y que a veces va a saltar de una fase y parece que está mejor y luego puede volver atrás. Entonces tenemos que tener esta paciencia para saber que esto va a pasar y que pues bueno, nuestro papel es estar ahí. De nuevo, no es solucionar nada, es estar ahí y acompañar y transitar con esa persona hasta donde podamos, de nuevo, ¿no?, sin agotar nuestros recursos, pero estar y acompañar. Entonces, para entender un poco qué puede ser que esté transitando esa persona, pues por ejemplo la culpa de rememorar todo y podría haber estado ahí, ¿no?, y no estuve, y qué podría haber hecho, o la rabia, incluso puede que haya un momento de rabia de decir, ostras, es que no se daba cuenta de lo que me quería, ¿no? Entonces aquí podemos remitir a ese, es que no tiene nada que ver contigo, ¿no?, ni contigo ni con nadie, ¿no? El suicidio es un malestar tan intenso, esa persona no quiere dejar de vivir, quiere dejar de sufrir. Y ante eso, ningún hijo, ningún padre, nadie puede hacer nada cuando el malestar es tan intenso. ¿Qué opinas de la gran pregunta de cómo pasó? Sí, esta es una gran pregunta que en suicidio se hace. Bueno, antes no lo he comentado, pero en la asociación todas somos supervivientes, que significa que hemos perdido a alguien por suicidio, ¿no? Entonces yo en mi caso fue mi madre ahora hace 10 años y yo me la encontré esta pregunta muchas veces por parte de amigos. Además ves que está como tan integrado en la sociedad que no lo hacen con maldad. Pues ostras, ¿y cómo lo hizo? Vamos a parar un momento y decir, si tu madre ha muerto por que tenía un cáncer, tú preguntarías, ¿y cómo fue? ¿Fue en casa? ¿Tú estabas cogiéndole la mano? No preguntarías todo esto. Entonces, vamos a hacer un paso atrás y esta pregunta pues no se hace, ¿no? Y para ir un poco más allá es, cuando se hable de esto, pues
no entrar en detalles que la persona no te esté explicando, porque no es necesario, no necesitas preguntar más de lo que te esté compartiendo en ese momento, que a lo mejor en otro momento será más y a lo mejor esa persona te explicará eso, ¿no? Pero a lo mejor no quiere, pues no entrar en más detalles de lo que te esté diciendo. Uh-huh. Sí, es como no rizar el rizo, ¿no? De, oye, ya ha pasado y no quieras como rememorarlo. O sea, básicamente sería el mismo acompañamiento que era antes. O sea, mantenerlo y sobre todo pensar que no estás ahí para solucionar nada, ¿no? Que estás para escuchar y acompañar y bueno, pues en este caso ya no sería factor protector, que sería simplemente pues un acompañamiento. Bueno, sería incluso factor protector porque la probabilidad de que esa persona llegue incluso a hacer una tentativa está ahí y las estadísticas nos lo dicen, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto esa parte en la que tú a lo mejor pues esas preguntas de ¿y cómo les dices que debería ir al psicólogo? ¿Y cómo haces que salga de ese bucle? Pues bueno, todo eso en principio a priori no lo tenemos que hacer, ¿no? Simplemente estando. Y también tener en cuenta que las emociones aquí serán mucho más intensas y mutarán mucho más. Y bueno, pues las irá transitando y en este punto, pues hasta cierto punto esto es normal, ¿no? Cuando se cronifica en el tiempo, pues a lo mejor tenemos que pensar que esa persona necesita ayuda, ¿no? Pero bueno, es algo por lo que tiene que pasar y sobre todo si bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros pues tenemos grupos de ayuda mutua, el ver otras personas que están pasando por lo mismo, que esa realidad existe, nadie te va a poder acompañar mejor que otra persona que está viviendo tu misma realidad, eso es muy importante. Uh-huh. ¿Qué mitos? Vamos a pasar al tema de los mitos, porque igual que antes hemos comentado que la muerte es tabú o hay creencias que se pueden tener o maneras que creemos que pueden ser las correctas de acompañar, ya sea lo de, no, pues yo te lo llevas a tu terreno, lo multiplicas por 2 y parece que estés jugando al 1, ¿no? Sí. Dices, pues el chupa 2, el chupa 4 y parece a ver quién gana, ¿no? ¿Qué creencias equivocadas tiene la gente sobre el tema o mitos sobre el suicidio que quieras destacar y que sean tan típicas que la gente cuando lo escuche diga, hostia, ese soy yo? Sí. Bueno, pues el que lo dice no lo hace. Entonces, bueno, y nos quedamos tan anchos. Esta es bastante típica. Uh-huh. O el que de verdad lo quiere hacer, lo hace y no hay nada que tú puedas hacer para remediarlo. O, bueno, las autolesiones son para llamar la atención. Bueno, estas son bastante típicas y tenemos que ver que detrás hay un componente social. O sea, los mitos nacen por una razón, ¿no? Y estas razones todos van en relación de quitarnos esta responsabilidad. ¿Vale? Que de manera errónea a veces decimos culpa, pero la culpa no tenemos por qué transitarla, pero es la responsabilidad, ¿no? De yo puedo hacer algo. Si tú a ti te dicen que quien quiere hacerlo de verdad lo hará y ya está, o que el que lo expresa no lo va a hacer, ostras, es que yo no tengo nada que hacer ahí, por tanto yo me despreocupo y mi responsabilidad ante esa situación es cero. Entonces aquí tenemos que asumir que como sociedad tenemos una responsabilidad en la realidad del suicidio. Entonces sí que podemos hacer y todos los mitos irán a intentar proteger, ¿no? Ese punto de yo con esto no sé qué hacer. Y aquí por eso es tan importante hablar sobre ello y que exista, porque si la información llega yo tengo más herramientas para poder actuar y necesito menos estos mitos que no protegen a nadie, pero bueno, generan la falsa sensación de que me están protegiendo porque yo no puedo hacer nada, ¿no? También hay otro que es solo el psicólogo o el psiquiatra puede ayudar. Bueno, de nuevo estamos pasando la pelota, ¿no? Y yo, pues como ciudadano de a pie, no puedo hacer nada, ¿no? Y esto contra más cercano nos toque, más nos alivia. Porque vale. Bueno, yo no puedo ayudar a mi hijo, lo llevo al psicólogo y ya está, yo no puedo hacer nada, ¿no? Como es la solución fácil, ¿no? Te quitas la responsabilidad. Claro, y encima te viene dada de fuera, ¿no? Entonces, pues lo cojo si me están diciendo que esto es real, ¿no? Entonces sí que surgen de una necesidad que es la sociedad diciendo yo, ante esto tan grande, pues no tengo responsabilidad, no puedo hacer nada. Vamos a ponernos prácticos y ya en Cataluña o en España, recursos disponibles que pueda haber que la gente tiene que conocer, los básicos, luego si hay todos los que tengamos los vamos a poner en la descripción, pero vamos a comentar un poco así por encima cuáles son los recursos a los que la gente puede acudir. Sí, pues bueno, el principal, si hay un riesgo inminente, 112.
Esto se activará cualquier dispositivo. Quiere decir que si los bomberos son los que están más cerca, los Mossos, una ambulancia, quien sea, va a ir donde sea que esté el aviso. Entonces esto lo tenemos que tener clarísimo. Después aquí en Cataluña, que es donde estamos y al final donde yo conozco más, 061 es un teléfono profesionalizado y también es de urgencias. Es decir, quiere decir que siempre hay un psiquiatra de referencia de guardia del contexto de sanidad pública que puede activar protocolos. Entonces, si tú llamas a 061 y cree que toca enviar una ambulancia, lo puede hacer. Lo bueno de 061 es que si la ambulancia ya está enviada porque hemos llamado al 112, pero la situación se está alargando y de golpe, pues a lo mejor la persona está incluso agresiva, que antes no, y tenemos miedo por nuestra propia vida, podemos llamar a 061 y se puede comunicar con esa ambulancia. Por tanto, le va a enviar el mensaje de la situación que hay y ya van a tener más información para actuar cuando lleguen. 061 también puede servirnos para... Yo soy un profesor o soy otro profesional que me ha llegado un caso, yo con toda esta escucha activa tengo mucha información, o un familiar puede ser, pero claro, yo he acompañado, pero aquí evidentemente hay un trabajo a hacer y yo me quedo con la duda de si esto es un riesgo inminente o no. Pues podemos llamar a 061 y alguien va a evaluar este caso y nos van a dar más recursos para continuar, ¿no? Entonces, después también está el 024, porque hasta ahora hemos hablado sobre todo para el alrededor, ¿no? Para los que acompañamos, que el 061 también podría servir para la persona en riesgo, en este caso, También pueden llamar aquí si hay unas urgencias. Urgencias pueden llamar aquí y también podemos acudir al centro de urgencias físico más cercano, ya sean urgencias hospitalarias o urgencias psiquiátricas. Después de esto está el 024, que es un teléfono a nivel estatal que puede llamar la persona en riesgo si necesita hablar con alguien, porque a veces ¿qué ocurre, no? Pues con nuestro padre no queremos hablar porque le vamos a preocupar y estamos cansados de preocuparle siempre y aquí se genera pues un poco un muro, ¿no? Pero con alguien que no conocemos y que no tenemos esta preocupación de qué le vamos a hacer sentir, pues podemos hablar. Pues son personas que están formadas en la realidad del suicidio y que van a hablar con la persona en riesgo el tiempo que haga falta y muchas veces hablar por sí solo es sanador. Entonces pues pueden llamar aquí las veces que quieran, es gratuito y estará alguien para escucharles que está formado, ¿no? En la realidad del suicidio. Y después también tenemos a nivel estatal, en las diferentes comunidades, el teléfono de la esperanza, que está en cada comunidad es diferente teléfono, pero que también es un poco esta función de tanto para quien acompaña como para la persona en riesgo, que nos pueden dar ideas, dispositivos, qué hacer, entonces se puede llamar aquí. En Barcelona está asumido por el Ayuntamiento de Barcelona, es el teléfono de prevención del suicidio, es un 902, que si después lo vamos a poner, pues ya está, y aquí también puede llamar quien necesite, ya sea la propia persona en riesgo o cualquier otra persona que acompaña a alguien, ¿no? Y después, pues bueno, testamos las asociaciones en Tarragona ni en Barcelona, en Cataluña somos 4. Entonces estamos, está DESAS, que está ubicada en Barcelona y es para después del suicidio, ¿no? Para grupos de ayuda mutua, etcétera. Después está Mans Amigas, está situada en Mataró. Está APSAS, que es contexto escolar. Y estamos nosotros como asociación, que aquí, pues bueno, voy a explicar un poco más, ¿no? Somos la Asociación Catalana per la Prevenció del Suïcidi. Estamos presencialmente tanto en Barcelona como en Reus. Entonces, en Barcelona, ¿qué ofrecemos, no? Pues aparte de la sensibilización, aparte de generar conocimiento propio, que tenemos muchas publicaciones que se pueden consultar de manera gratuita en nuestra web, aparte de las formaciones que podemos hacer, pues si alguien nos escucha en su entidad, dice, ostras, sería súper necesario para mis profesionales formar, nosotros hacemos formaciones individuales, hechas a medida, que podemos enviar, ¿no? Pues una propuesta para que se valore. Aparte de todo esto, nuestro servicio central es el área de atenciones, donde atendemos de una manera individualizada si la persona lo necesita, tanto presencial como telefónicamente. Entonces, ¿cómo accedemos a esto? Pues por cita previa, ya sea a través de WhatsApp o por email. Entonces, podemos explicar el caso o no, simplemente necesito ayuda con un familiar y entonces aquí hacemos una cita previa. Siempre es con cita previa, porque nosotros no somos un teléfono 24 horas. Entonces, esto lo enlazo con que es importante que no somos un recurso para la persona en riesgo. A veces nos llegan, nos contactan y nosotros, por supuesto, no cerramos una puerta a la persona en riesgo, pero la persona en riesgo necesita un teléfono 24 horas, por eso he explicado, ¿no? Todos los dispositivos a los que puede acudir, pero también atendemos y también explicamos, ¿no? Los diferentes recursos.
recursos. Entonces aquí hacemos una atención individualizada y nos centramos en el punto, analizamos la situación, qué estrategias han puesto en marcha, qué podemos ayudar, y entonces atendemos de una manera muy concreta, porque aquí hemos hablado muchas estrategias, pero todo al final viene a decir, bueno, en el caso concreto, qué es lo que puedo hacer y qué no, ¿no? Entonces, pues bueno, y después también hacemos grupos psicoeducativos en los que a los familiares, dirigidos a familiares, les enseñamos los 4 puntos más importantes, ¿no? Gestión de conversaciones suicidas, cómo funciona el circuito de salud mental, factores protectores de riesgo. Bueno, todo esto también lo hacemos, que al final pues también estás obteniendo esta información y también estás pues acompañado de otras personas que están viviendo lo mismo que tú. O sea, todo lo que hemos hablado en esta entrevista, del tema de la escucha activa y todo eso, ¿tenéis iniciativas para enseñar a la gente a hacer correctamente todo lo que hemos dicho que tienen que hacer en esta entrevista, ¿no? O sea, después de esta entrevista se pueden ir a la parte práctica y aprenderlo desde allí. Hemos comentado teléfonos, asociaciones y luego está el tratamiento profesional. Sí, pues bueno, como hemos comentado, pero creo que es importante remarcarlo, el primer paso es pedir cita con el médico de cabecera y a partir de aquí este profesional hará la derivación que crea conveniente. Esto siempre que lo que hemos hablado no sean urgencias y haya que ir por otra vía, ¿no? Pero el circuito habitual, si no es urgencias, es este. Entonces, a partir de aquí ya se hará la derivación. Y después, pues bueno, creo que es importante, siempre que se pueda y se tengan los recursos, están los psicólogos, ¿no? Los profesionales privados, que siempre puede ser un complemento pues súper importante y sustancial que se puede disponer de él. Háblanos entonces un poco más sobre ti, porque antes has comentado que eres psicóloga. Cuéntanos un poco qué tipo de trabajo haces con la gente y cómo te pueden contactar. Un poco explícanos lo que haces. Sí, yo paso consulta privada en Reus de manera presencial y también atiendo de manera online. Yo soy psicóloga especialista en prevención del suicidio y en duelo por suicidio, pero atiendo casos muy diversos, ¿no? También soy especialista en terapia de pareja y también en gestión emocional en general y trastornos del ánimo. Entonces, pues cualquier persona que pueda estar interesada, que simplemente quiera pedir información o que incluso quiera hacer alguna consulta, ¿no? Puede contactarme. Por email puede contactarme en lauraorcajo@gmail.com y el teléfono, que soy malísima para los números, 611-825-147. Y aquí puede contactar tanto por WhatsApp como una llamada telefónica. Bien, lo pondremos también en la descripción. Por Genial. Orden de importancia, toda la información esta que hemos estado comentando también lo pondremos allí. Perfecto. Que se vea bien. Bien, entonces como conclusión y mensaje final para aquellos que estén en esa situación, ya sea desde que lo vivan dentro o sean gente que pueda estar acompañando, familiar o amigos, ¿qué mensaje quieres dejar como mensaje final de la entrevista? Pues como mensaje final me gustaría decir que todos podemos ser parte activa de la solución. Todos tenemos la capacidad de empatizar y de hacer escucha activa, por tanto, formemos parte activa de la solución y de la prevención del suicidio. Estamos en el final de la entrevista. Antes de acabar siempre hago las preguntas especiales del podcast y también aprovecho, pues si hay alguna de la audiencia, pues también aprovechar ya que has venido, pues para resolverla, ¿no? Entonces, una pregunta de la audiencia es: como padre o madre, ¿cómo puedes gestionar si tu hijo te comenta o ves que tiene esa conducta suicida? Vale, sí, como padre o madre es duro, es muy complicado porque se juntan varios factores. Muchas veces la edad del hijo pues es un menor, también la capacidad, ¿no?, de cómo nos comunicamos por el tema evolutivo es más complicado, ¿no? Y después está también la parte de que hay una estima tan grande que nos afecta mucho más que con otra persona que a lo mejor no tenemos esa cercanía, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco sería todo lo que hemos estado hablando, aplicarlo también, siempre ir a la emoción, a entender, a que nos hable y a intentar parar, y si hace falta, pues tenemos unas horas de hacer, de mirarnos al espejo y escucharnos y de intentar imaginarnos que nuestro hijo nos dice no, es que yo estoy pensando en suicidarme y lo tengo claro, y nosotros no paramos ese mensaje, no damos soluciones, no le decimos eso no lo puede pensar,
Y esto lo podemos reformular de muchas formas, pero cómo nosotros nos preparamos para que al final nuestro hijo pueda hablar lo que necesite sobre ello, se explique bien, explique el porqué y podamos conectar con él. A lo mejor incluso pues han habido muchas cosas que han fallado hasta que ese niño ha llegado a ese punto y ostras, podemos entender que ese niño ahora mismo sienta que no tiene solución su problema. Eso no quiere decir, nunca le vamos a decir, a comprar esa realidad, pero vamos a intentar conectar con él, ¿no? Y esto se hace desde el rol, y esto es súper, súper duro de decirle a un padre de, bueno, el riesgo existe y el riesgo está, pero vamos a tratar el problema. Pero esto, desde la asociación es muy duro, pero esto pues es así. Igual que si tu hijo tiene cáncer, pues es horrible, pero el riesgo de que pueda llegar a morir existe. Pero eso no nos va a parar para que le llevemos cada día todos los tratamientos que hagan falta, ¿no? Pues es un poco lo mismo, el riesgo existe. Lo que pasa es que como no es físico, ¿no? Nos cogemos esta responsabilidad otra vez de como si estuviese en nuestra mano, primero, en la voluntad de la persona en riesgo, ¿no? De cambiarlo, porque es cuestión de voluntad, aquí pues venga, y en nuestra mano también hacer de profesionales y curarle, y no. Yeah. Igual un poco de resumen es lo que hemos comentado antes, pero... Bueno, con la diferencia que sí que es tu pequeño o tu pequeña, pero tienes que también tener en mente que, bueno, que puede pasar. Y esto, pues, como hemos dado los recursos, pues que contacten con nosotros. En la asociación somos un recurso gratuito y que no están solos, no tienen por qué pasarlo solos, porque esto es muy fácil decirlo, ¿no? Y después es muy duro tenerlo que escuchar de tu hijo y que no están solos. Bien. Muy bien. Aparte de todos los recursos que hemos comentado ya para este tema, me gustaría un poco más a la parte personal tuya, a ver si tienes algún libro o algún podcast que recomiendes, algún documental, alguna película sobre más o menos de esta temática, pero también puede ser de psicología o algo que a ti te guste mucho. Bueno, pues por ejemplo como película me viene a la mente una que es bastante reciente, al menos en la plataforma de Netflix, que es Litus, que trata la problemática de suicidio y creo que está bastante bien. Y después como libros, pues sobre todo, ahora que hablábamos bastante, ¿no?, de la población infanto-juvenil, como manual de referencia yo diría el de Francisco Villar, Morir antes del suicidio. Y después también para padres que tengan con la temática relativa a las pantallas, también de Francisco Villar, el cómo llegan las pantallas a nuestros hijos. Y creo que es súper interesante para entender un poco qué factor de riesgo están tomando aquí, ¿no? Y después, bueno, si no, pues te puedo pasar también bibliografía por si puede interesar. Como más específica, ¿no? Sí. Pero así como libros más leíbles para gente de a pie. Bueno, es también un poco manual, es leíble para todos. El segundo sería más a gente de a pie. Yo también te digo lo de la bibliografía porque ahora son las 3 referencias que se me ocurren, tengo muy mala memoria. Vale. Y el tema me interesa mucho, leo mucho y veo mucho, pero ahora mismo pues es lo que... Los añadiremos también en la descripción. Va a haber una buena descripción en este episodio. Laura, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer estar aquí hablando de un tema que... Hoy en día se le tiene que dar mucha más importancia y espero que con esta entrevista yo creo que llegará al par de horitas. Si hay alguien que le ha podido ayudar, simplemente a una persona, nosotros vamos a estar muy contentos y sobre todo que la gente tenga claro dónde puede ir y qué estrategias puede seguir, ¿no?, tú como persona para acompañar a alguien, y yo creo que ha salido una información muy chula de aquí y va a quedar muy guay. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, Omar, por dar visibilidad a esto y por invitarme. Ahora, un psicólogo, cuando escuchamos las palabras siempre y nunca, es como algo peta. Eso a mi madre se lo digo mucho. Cuando me dice, nunca ordeno esta habitación, le digo, mentira. Y es que además ¿Mentira? Eso a la otra persona le pone en defensa. O sea, si fuese visual, yo siempre me imagino a la gente cogiendo escudos y diciendo, ¿cómo que nunca?